¿Qué tal? Buenas noches con todas y todos, compas. Bienvenidos a esta escuela de formación política que le hemos puesto por nombre Fernando de Aquilem. Es un esfuerzo del movimiento guevarista Tierra y Libertad, y en este caso estamos trabajando también con las compañeras de Estudios Populares del Ecuador y Socorro Rojo y Negro, que estamos tratando de gestionar justamente este espacio de formación política. Entonces, sean bienvenidos. Vamos a tener una metodología que consistirá en 3 tiempos de trabajo. Será la primera, una parte de la exposición teórica del tema que vamos a tratar las semanas que vayamos conversando. Será un segundo momento en el cual se trabajará más bien en tema de trabajo en grupos, en el cual podremos como discutir algunas problemáticas así entre los que estamos aquí, y un tercer momento en el cual será como una plenaria para exponer y discutir las problemáticas. Entonces, este ejercicio lo venimos haciendo, como algunos compañeros ya saben, desde el inicio de la pandemia el año pasado, que comenzamos con las escuelas de formación política del movimiento y que hemos ido desarrollándolas en diferentes momentos, y ahora hemos levantado otro proceso que es el que ahorita ustedes están participando, y me alegra ver que hay un montón de gente que no ha participado de los anteriores, así que bienvenidos, y espero que no se vayan asustados de esta escuela. Y que justamente se trata de esto, ¿no? De abrir una puerta a la formación política, de conversar sobre ciertas problemáticas ideológicas, justamente de lo que implica el accionar político de las clases populares, la propuesta incluso que nosotros trabajamos a nivel ideológico, y una serie de aspectos que, bueno, ojalá les puedan parecer interesantes y que principalmente nos puedan servir para fortalecer los procesos organizativos. Ojalá, seguramente, si es que los tenemos, y si no, también ir construyendo nuevas redes y nuevos procesos que nos permitan ir como afirmando justamente un tejido popular, y que me parece que es quizá más importante que nunca que eso se vaya dando. Es decir, los tiempos que se vienen seguramente serán bastante difíciles para los sectores populares, y será importante como ir tratando de desarrollar justamente esta capacidad de y que estos procesos organizativos nos puedan ir permitiendo alcanzar diferentes posibilidades de formar justamente este tejido popular, que nos permita soportar el neoliberalismo, la arremetida del capitalismo, qué sé yo. Entonces, eso, sin más, bienvenidos. Bueno, mi nombre, quienes no me conocen, quizá algunos no me conocen todavía, es Ernesto Flores Sierra. Sí, soy eh, parte del movimiento guevarista Tierra y Libertad. De hecho, soy el vocero de la organización. Así que bueno, me presento, quizá algunos por ahí ya nos hemos conocido antes y otros nos estamos conociendo en este momento. Y además estoy encargado un poco de la cuestión de esta escuela. Entonces, eso, sin más, vamos un poco a comenzar ya con el tema que nos atañe el día de hoy, que habíamos estado conversando un poco de hablar justamente de lo que es precisamente la formación política, y cómo quienes somos marxistas consideramos que hay 3 elementos fundamentales que son aquellos que definen justamente lo que es una visión política desde el marxismo, que será justamente la economía política, el materialismo histórico y dialéctico, y lo que es el socialismo científico, que son los 3 componentes que nosotros consideramos que son aquellos que van como permitiéndonos a nosotros tener una perspectiva de un método de análisis de la realidad y de transformación de la realidad. Entonces, quizá podemos empezar por ahí. Para nosotros, nuestra visión ideológica, ¿no es cierto?, y nuestra visión filosófica no es un método solo para comprender la realidad, sino para transformarla. Digamos que nosotros planteamos que justamente esto es lo que hace la diferencia entre el marxismo y todo lo que sería la filosofía anterior y las escuelas de pensamiento que la anteceden, incluso algunas que van después, que es justamente este hecho, ¿no? Es decir, la reflexión filosófica, la reflexión política, no es una reflexión ociosa que debe quedarse en el tablero de la discusión epistemológica en la academia o en un café o donde quiera, sino que es más bien algo que nos permite transformar la realidad. Es más, que tiene el objetivo de transformar la realidad. Y desde ahí parte mucho de lo que será nuestra concepción ideológica de la realidad. Nosotros aprendemos formación política, aprendemos cuestiones filosóficas, aprendemos a hacer un estudio económico porque tenemos un fin transformador. Nuestro objetivo de formarnos políticamente no es tener un grupo de intelectuales, ni mucho menos, sino formar personas que sean capaces de transformar la realidad. Y justamente el trabajo político que se puede hacer, la formación ideológica, tiene un objetivo claramente definido hacia allá. Y esa visión, que será aquella que Marx le expresará desde muy joven en su producción teórica, será justamente la base fundamental de esta nueva concepción filosófica del mundo, que es el materialismo histórico y dialéctico, que como su nombre lo indica, tiene 3 grandes elementos que habría que conversar. Entonces, el primero será justamente la cuestión del materialismo. Entonces, el materialismo para esta concepción implica, ¿no es cierto?, que nosotros, los seres humanos, y la sociedad en la que vivimos es resultado de un proceso justamente de desarrollo de la materia.
Entonces, en este punto, por ejemplo, para nosotros no es un tema de una discusión sobre la fe de cada persona, que no es obviamente lo que se hace desde el marxismo, a pesar de que se creyera que es así. Muchas veces, incluso por interpretaciones erradas de las cosas que Marx dijo, dejó de decir. Entonces, por ejemplo, suele utilizarse mucho este tema de, es que Marx dijo que la religión era el opio de los pueblos, pero esa era la parte final del párrafo, como siempre solemos decir. El párrafo comenzaba diciendo esto de, la religión es el corazón de un mundo sin corazón y es el suspiro de la criatura oprimida, decía Marx. Y lo que Marx explicaba en torno a esto es que el hecho religioso en sí mismo es el resultado justamente de determinadas condiciones de existencia de las personas y que muchas veces la explotación brutal que la sociedad somete a los seres humanos termina haciendo que mucha gente se refugie en la religión, justamente porque la religión, por su aspecto humano, da acogida a muchos de los sufrimientos que los seres humanos tienen. Entonces, la visión del opio no es una visión como la visión de la droga que tenemos hoy en día en el siglo XXI, es una visión más bien de esto, de algo que te calme el sufrimiento, que es muy intenso en la sociedad contemporánea y que eso obliga a que muchas personas se refugien como única salida justamente en el hecho religioso. Y esos serán los elementos que Marx propone ahí. Y sobre eso, Marx hace esta crítica justamente en un discurso que estaba planteando con otro filósofo de la época, que era Feuerbach, al plantearle justamente que no era un gran problema, de hecho, el tema de la religión. Es decir, cuando la sociedad cambie y la sociedad siga su propio proceso de desarrollo económico, la religión también cambiará. Y si es necesario y si tiene que ser así, en algún momento incluso desaparecerá. Pero que no es un proceso que atañe ni le quite el sueño a los luchadores por la transformación social, sino que en el mismo proceso de desarrollo histórico, pues bueno, las cosas y la ideología va cambiando y la religión también se modificará. Y eso dará luz a nuevas formas de espiritualidad, a cambios en la misma concepción religiosa o lo que sea. Pero para Marx, ¿no es cierto?, la visión era por ahí. Entonces el materialismo no va tanto a esa discusión. De hecho, no se le da mucha importancia realmente en el tema de la concepción filosófica que planteamos, sino el hecho de que hay que entender la sociedad como un desarrollo justamente de esta misma materia que se encuentra en movimiento. ¿Por qué es importante entender eso? Porque eso despoja, sí, al análisis social del contenido idealista. Es decir, de pensar que el desarrollo de la sociedad, que las transformaciones, que la elección de los gobernantes depende de una voluntad mística superior a los seres humanos y que es algo que se encuentra más allá, ¿no es cierto?, de la física, del mundo material y que los seres humanos tienen que someterse a ella. Y que sin duda eso quizá hoy en día parece incluso una discusión que ya no tiene sentido, pero que en algún momento era muy importante y quizá en algunos países todavía es importante porque, por ejemplo, muchas de las monarquías se defienden a sí mismas y su sistema social justamente desde la cuestión de creer que son mandados por Dios. Entonces, generalmente las monarquías tienen esa visión de que ellos fueron mandados por Dios y que por eso tienen que gobernar. Y eso obviamente está bastante cuestionado. Pero para nosotros también, porque una de las preguntas que habrá que hacerse respecto a esto es, ¿el movimiento de la sociedad, las transformaciones políticas, de qué dependen? ¿Dependen de la acción de una fuerza superior a la humana o dependen de voluntades individuales? Y habrá muchas tendencias ideológicas, por ejemplo, que plantean que el movimiento de la historia depende de lo que las personas como individuos hagan o dejen de hacer. Y se plantea que, por ejemplo, el gran problema de una sociedad determinada es un determinado mandatario o una determinada persona. Y sin duda no funciona de esa manera la sociedad. La sociedad es resultado justamente de un movimiento específico de la materia que termina configurándose como las sociedades humanas. Y que esas sociedades tienen que ser estudiadas justamente desde una perspectiva materialista. Y este será como el elemento central justamente del materialismo. ¿Por qué? Porque la ciencia por sí misma y su mismo proceso de desarrollo van sin duda ya minando las bases filosóficas del idealismo. Entonces, del mismo desarrollo de la ciencia, independiente incluso de la cuestión política, aunque en el fondo no lo es justamente aquello que permite que se vaya ya modificando la concepción religiosa del mundo. Hoy difícilmente seguimos discutiendo, por ejemplo, el tema de la evolución. Como digo, no quisiera meterme con la fe de nadie, no es el objetivo de esta escuela hacerlo, pero por ejemplo, la teoría de la creación tiene muchas las de perder hoy en día frente a la teoría de la evolución. Es decir, la mayoría de personas aceptamos que el proceso que dio origen a lo que es la humanidad es justamente un proceso evolutivo. Y que justamente los procesos, además, ¿no es cierto?, tienen que ver con un fundamento material. Luego va posturas que lo explican más o menos idealistas. Por ejemplo, la postura que plantea una visión de la evolución lineal es generalmente de tipo idealista. La postura que plantea una visión más bien azarosa, más bien contradictoria, más bien compleja, que será la visión más lamarquiana, es más bien más materialista, pero ahí están en discusión. Pero difícilmente hoy se sigue planteando, por ejemplo, el elemento creación como un elemento que en el campo de la ciencia sea todo un elemento de discusión. Y lo mismo pasará con, por ejemplo, las concepciones del psiquismo. Es decir, si bien siguen habiendo formas más idealistas o menos idealistas de entender el psiquismo, como que si el psicoanálisis o alguna de estas, o las formas histórico-culturales que son mucho más materialistas, vamos a seguir teniendo presente que ya ninguna de esas concepciones, ni el psicoanálisis, ni el conductismo, ni ninguna va a plantear, por ejemplo, que el psique es el soplo divino. Es decir, eso ya
en el campo de la psicología, no sé si alguien lo siga planteando hoy en día. Es muy difícil que eso se plantee. Y si se plantea, quizá queda ya excluido un poco del marco de la ciencia, como quizá algunas visiones transpersonales. Tampoco quisiera atacarlas a ellas, pero sin duda es así. Es decir, la visión transpersonal está bastante alejada ya del justamente lo que sería la cientificidad en el campo de la psicología. Y con el resto de ciencias podríamos ir viendo lo mismo. Por eso es que el materialismo, ya centrado, ¿no es cierto?, en nuestra concepción ideológica, se centra mucho en lo social. Es decir, en tratar de dar una explicación al fenómeno social, entendiendo que es un fenómeno de tipo material y que no es algo que depende de voluntades individuales, ni voluntades divinas, ni de destino, ni de cuestiones de ese tipo, ni tampoco, por ejemplo, hoy en día que está de moda de conspiraciones. Es decir, no estamos diciendo que no existan élites poderosas que administran la sociedad, pero esas élites no son seres que vienen de otros planetas o seres místicos o que tienen algún conocimiento más allá de la materia. Es decir, eso generalmente a lo que tiende es uno a distorsionar los objetivos reales de la lucha. Entonces, sí, el objetivo de la lucha es obviamente las clases dominantes, pero las clases dominantes difícilmente son reptiles que vienen de otro planeta. Las clases dominantes son seres humanos que por su propio proceso económico han terminado dominando a otros y que ahora imponen su voluntad política y social a todo el resto de seres humanos. Pero no son seres fabulosos, místicos, extraterrestres, reptiles o algo así. Eso es algo que tiende a distorsionar. Y justamente la visión materialista es tratar de decir, no es un asunto que viene de cuestiones místicas, ocultas, ni nada. Son movimientos sociales, económicos, políticos que se encuentran centrados en una determinada forma de movimiento de la materia. Entonces, el materialismo dialéctico e histórico tiene ese contenido. Como digo, las otras discusiones se dan en el campo de la ciencia y por lo general, digamos, quienes son materialistas creemos que siempre, además, y además la ciencia lo demostraría, en ese campo ya está dicha esa lucha. Pero en los otros campos, como el social, todavía se disputa mucho. Por ejemplo, una concepción idealista que todos tenemos es la creencia de que una modificación de un gobernante podría cambiar justamente los procesos históricos de un pueblo. Entonces dicen, no es que si gana este gobernante va a ser mejor o peor, cuando realmente son problemas que tienen que ver con la lucha de clases. Es decir, cuáles son las clases que terminan administrando una sociedad bajo el ropaje de un determinado mandatario. Entonces, sin duda, los mandatarios tienen decisiones personales, innegablemente, pero esas decisiones están articuladas justamente a una visión de clase y a las clases sociales que se encuentran en disputa. Y generalmente aquellas cuestiones que se aplican en la sociedad, como políticas, como reformas, como todo eso, son la voluntad de ciertos sectores sociales y de ciertas clases que se encuentran administrando justamente eso. Entonces, ese sería el primer componente. El segundo componente es la dialéctica, y este sería el componente quizás más importante justamente en cuanto a lo que sería el método de análisis de la realidad, porque el método dialéctico nosotros que nos dice es que los fenómenos de la realidad son cambiantes. Y que esa sería como una forma muy sintética de explicarlo. Es decir, ¿no es cierto? La realidad siempre está en continua transformación, porque podemos plantear el movimiento, y el movimiento prácticamente sería una cuestión innegable, es decir, la sociedad se mueve, y la naturaleza se mueve, y el pensamiento se mueve, pero no muchas veces movimiento, ¿no es cierto? Dentro de visiones metafísicas quiere decir transformación. La visión dialéctica dice que no solo que se mueve, sino que se transforma, y esa transformación es algo que se da permanentemente, y que la transformación además no es regida, como habíamos conversado, por una fuerza exterior, sino por una fuerza que más bien sería la contradicción. ¿Qué es la contradicción? Es el elemento contradictorio que todo lo que existe tiene. Es decir, una fuerza dentro del mismo elemento que tiene por un lado, ¿no es cierto?, algo que lo conserva y algo que lo transforma. Y que generalmente de la disputa entre lo que lo conserva y lo transforma, se da justamente este movimiento que es de transformación permanente. Y que eso se da en toda la naturaleza, pero en lo social también se da. Es decir, las sociedades están en continua transformación. Nos demos cuenta o no de ellos, seamos conscientes o no de ellos, o seamos partícipes o no de ese proceso. Es decir, la sociedad en la que vivimos tiene un proceso de transformación. Yo veo una mirada así muy rápida aquí y veo que por lo menos el 60% de las asistentes son mujeres, por ejemplo. Eso no hubiera sido impensable 100 años atrás, eso es una cuestión así. Hace 100 años atrás, seguramente el 60% del elemento femenino hubiera estado centrado en las tareas domésticas y difícilmente hubiera estado pensando en educarse políticamente, por ejemplo, porque era una cuestión que no se modificaba. ¿Ha habido una gran transformación social en el Ecuador? No ha habido, y sin embargo ha habido un proceso de cambio social. Y eso es algo que se da permanentemente, como digo, más allá de las voluntades individuales de los sujetos, y que seguramente eso se seguirá dando en los procesos que siguen los seres humanos viviendo. Igual la cuestión campesina, que veo algunos compañeros que son de las zonas rurales. Si hubiéramos estado hace no 100 años, 50 años atrás, los compañeros que venimos del campo hubiéramos estado en la hacienda de esclavos y no hubiéramos estado aquí discutiendo de formación política, por ejemplo. Y ese es un proceso que se está dando, querramos o no querramos que se dé. Entonces la sociedad siempre tiende a transformarse y luego vamos a ver que el método histórico justamente consiste en encontrar cuáles son las razones de esa transformación. Pero la dialéctica nos dice que siempre está ese proceso de transformación y la dialéctica tendrá ciertos parámetros que nos permiten entender cómo se dan estos fenómenos y que los parámetros solían ser resumidos, ¿no es cierto? Y podría ser que se con razón en las tres grandes leyes
leyes dialécticas, la ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de la transformación de cambios cuantitativos en cualitativos y la ley de la negación de la negación. Pero como el objetivo de ahora no es justamente centrarnos en el tema filosófico, que ya veremos más adelante, muchos de los autores, ¿no es cierto?, justamente del marxismo más radical van a plantear que la ley de la contradicción las engloba todas y que justamente la contradicción será el elemento central para entender el proceso dialéctico. Entonces, que nosotros lo que deberíamos hacer bajo este enfoque, bajo esta perspectiva de mundo, es justamente entender la dialéctica como esto, un proceso permanente de contradicciones que genera un movimiento interminable y que ese movimiento es de transformación. Entonces, cualquier fenómeno social es un fenómeno que está enmarcado dentro de una determinada contradicción y la lectura de la sociedad como contradicciones nos permitiría, ¿no es cierto?, hacer una visión mucho más profunda de por qué se da el fenómeno social y no plantear que obedece, por ejemplo, a voluntades personales o que obedece a fuerzas extrañas de la historia o que obedece a alguna cuestión, por ejemplo, como suelen decir, el problema de los ecuatorianos es que los ecuatorianos culturalmente son vagos, como decía este famoso expresidente que luego fue encontrado vacunándose antes que el resto de gente, ¿no es cierto?, que nos van Hurtado. El problema de las formas de comportamiento seguramente de los ciudadanos o de las personas que viven en este espacio territorial obedecerá a contradicciones que tienen que ver con el proceso histórico, con el proceso económico, con la forma como se fue conformando la sociedad. Desde mi perspectiva, por ejemplo, muchas de estas cuestiones de informalidad e indisciplina que son muy comunes a nuestro medio tienen que ver con el sistema semifeudal, que es justamente la base económico-social de nuestra sociedad, que también conversaremos más adelante. Y que ese proceso semifeudal, que no permitió nunca que se dé un desarrollo industrial en el Ecuador, ni un proceso de modernización de la vida, genera que aquí las formas de comportamiento nuestras sean también de carácter semifeudal. Pero eso no obedece a que somos vagos, que somos esto, que somos lo otro, como se plantea muchas veces. Obedece a una contradicción fundamental que es de tipo económico. Y que justamente la exploración de Marx le va a llevar por allá. Entonces, como ustedes saben, Marx inicia su vida en su pensamiento como filósofo. Marx es un filósofo que se centra mucho, ¿no es cierto?, en lo que era la discusión de la escuela filosófica hegeliana, que era gente que discutía básicamente la contradicción. Pero cuando Marx comienza a abandonar ese mundo, ¿no es cierto?, de la abstracción y las ideas, y comienza a volverse un luchador social, es que Marx comienza a encontrar que necesita otra explicación a la historia que no sea simplemente las ideas por las ideas. Y en ese búsqueda que hace Marx, que les lleva a vincularse con los obreros, con los campesinos, con la gente que entonces hacía lucha política, se encontrará con Engels. Y Engels lo que le trae justamente es el análisis económico. Entonces, si bien muchas veces, ¿no es cierto?, las corrientes pequeño burguesas del marxismo han tratado de negar el papel fundamental de Federico Engels en el proceso de desarrollo teórico de nuestra ideología, el papel de Engels es central, porque Engels será uno, por ejemplo, de los autores que plantea fundamentalmente el tema económico como el centro para entender justamente el proceso histórico. Entonces, ¿por qué se mueven las sociedades humanas? Será la pregunta. Si no es por una voluntad divina, si no es por una fuerza externa, seguramente será por otro proceso, y este proceso tiene que ver justamente con la conformación económica, y que el movimiento económico de la sociedad es el que determina cómo se da el movimiento de lo social, de lo filosófico, de lo ideológico, de lo político. Y que ese movimiento económico consiste en lo más sencillo del mundo, que es justamente la forma históricamente determinada que tenemos los seres humanos de producir aquellas cosas que nos permiten sobrevivir. Y que eso que nos permite sobrevivir es justamente ¿qué? Cuestiones muy sencillas como la alimentación, como el vestido, como la vivienda, y que esas formas históricas de producir determinan mucho del accionar de los seres humanos. Y que si nosotros hacemos una lectura de la historia, nos vamos a dar cuenta que los grandes procesos civilizatorios, que los grandes momentos en la historia del ser humano se fueron dando justamente en torno a este proceso de producción de bienes materiales. Por ejemplo, el esclavismo, que es para todos nosotros conocido incluso por la ficción, por Hollywood y todo esto, es un proceso que se da justamente en torno al descubrimiento de la agricultura y la ganadería. Y que ese descubrimiento que transformó la historia de los seres humanos para siempre, que permitió al ser humano tener excedentes y que luego daría origen justamente a la propiedad privada, y que la primera propiedad privada serían justamente seres humanos, es lo que da origen a todo lo que fueron las civilizaciones antiguas, en mayor o menor grado de evolución. Entonces tendremos sociedades muy primitivas todavía, como las sociedades, por ejemplo, de la antigua Anatolia, y sociedades muy desarrolladas como los romanos, pero que en diferentes niveles era básicamente la misma relación social, es decir, una fuerza de producción gigantesca por el control mismo del ser humano de su alimentación, asociada justamente con el control de otros seres humanos para el trabajo. Porque, por ejemplo, ¿no es cierto?, es muy conocido esta tesis de Engels de que el primer famulus, porque famulus significa esclavo, fue justamente la familia del pater familias, y que la primera famulus era la mujer y los segundos famulus eran los hijos, y que esos famulus son básicamente la estructura fundamental de la sociedad esclavista. Entonces, esa transformación que se dio en esa época tuvo que ver con un hecho económico, y el fin de esa sociedad también es un hecho económico. Entonces, quizá para nosotros el fin de Roma lo tengamos asociado, por ejemplo, qué sé yo, ¿no es cierto?, a las cuestiones de los emperadores y que era una corrupción y ni sé qué, ni sé cuánto, pero hay que ver que había fenómenos históricos y políticos como el cristianismo, como las revueltas de los esclavos, que hablaban justamente de un agotamiento en esas fuerzas productivas y en esas relaciones sociales. Y que esas fuerzas productivas
esclavistas estaban dando paso ya a nuevas fuerzas productivas y las relaciones sociales de esclavitud ya no servían. La revuelta de Espartaco del año 70 antes de nuestra era es justamente una revuelta que se da en un momento en el cual por cada hombre libre había 1000 esclavos. Entonces imaginen lo que era para el hombre libre tener que cuidar a 1000 esclavos, era imposible. Y justamente ese cuidado de esclavos que era imposible para estas personas es lo que hacía, entre otras cosas, justamente que los esclavos se mueran de hambre, que no exista alimentación y que los romanos tengan que lanzarse en una guerra tras otra que devastaba las arcas justamente de la república en función de alimentar a los esclavos. Porque el cuidado de los esclavos era muy complejo realmente para el ciudadano romano. Entonces habrá que pensar, por ejemplo, las personas especialmente que somos del campo, qué sucede si mañana se nos muere una vaca, y sin duda es una tragedia. Imaginen lo que era la muerte de un esclavo para el esclavista, era una tragedia económica terrible, no porque tenga ningún sentimiento a favor de esa persona, porque estaba sometida a la esclavitud, sino por el golpe económico que era justamente perder un esclavo. Y cuando tienes 1000 esclavos y no tienes con qué alimentarles, es una crisis que se comienzan a morir. Y luego los esclavos además comienzan a morir, se comienzan a sentir justamente la muerte a la vuelta de la esquina, y eso llevó a las grandes revueltas de esclavos, de las cuales la más famosa sería la de Espartaco, ¿no? Que fue este proceso que justamente transformó la historia de Roma. Pero la transforma, ¿por qué? Porque las fuerzas productivas estaban en una grave crisis y las relaciones sociales de los romanos estaban también agotadas. Y cuando aparecen cosas como el cristianismo, por ejemplo, el cristianismo es el surgimiento justamente de nuevas relaciones sociales. El cristianismo es justamente una creencia religiosa que planteaba, por ejemplo, que todos, sean ricos o esclavos, son hijos de Dios, y que habla justamente de esas relaciones sociales que se ven agotado y que daban paso al aparecimiento de otras relaciones sociales que tardarían cientos de años en instalarse, y que más o menos en el año 800 con Carlomagno es que terminan de instalarse, como sería el nacimiento de la sociedad feudal. Y la sociedad feudal justamente se inaugura con el surgimiento de las primeras formas ampliadas de propiedad privada, que era la propiedad privada que estaba centrada en los duques, en los príncipes, en esta gente, en los condes, y que eran aquellos que administraban estas tierras que los romanos expandieron de una manera gigantesca y que luego comenzaban a administrar justamente bajo una nueva visión, que era la visión del sistema feudal, el sistema de hacienda, que aquí lo conocimos muy bien nosotros porque existió hace unos 550 años atrás nomás. Es decir, que nosotros aquí conocimos fuertemente lo que era un sistema feudal, pero que esas particularidades de la feudalidad están asociadas a un proceso de desarrollo económico, y que luego del feudalismo, que tendrá también un largo tiempo de duración, comienza a aparecer el capitalismo de la mano de un hecho económico, que es el descubrimiento de la maquinaria para la producción. Y que la maquinaria que va a dinamizar la producción del ser humano como nunca antes se ha visto, y que además va a concentrar la fuerza de trabajo de una manera también que no se conocía antes, será justamente lo que va a dar origen a las relaciones sociales capitalistas que son las que vivimos nosotros ahora. Entonces, por ejemplo, esta relación de libertad es la forma de libertad que nos permite la libertad de vender la fuerza de trabajo. Entonces, ¿por qué el capitalismo generalmente tiende a proponer esta cuestión de la libertad capitalista? Es porque necesita mano de obra que le sirva. No es porque hay una cuestión humana ni de una cuestión así de proceso civilizatorio, no, que el capitalismo necesita gente que no esté sometida a la hacienda para que pueda trabajar en la fábrica. Es un cambio en función de la esclavitud de la hacienda, y sin duda que es un cambio importante, pero obviamente no es propiamente una libertad centrada en una cuestión humana, sino que está centrada justamente en necesidades específicamente económicas, y que el capitalismo también le tomaría varios siglos instalarse como sociedad, pero el capitalismo, a diferencia del feudalismo y el esclavismo, es una sociedad altamente dinámica. Entonces, esta sociedad fuertemente dinámica lo que tiene como característica es que las fuerzas productivas se desarrollan a una velocidad que nunca antes se había visto, y que ese desarrollo tan intenso de las fuerzas productivas genera una modificación social también muy importante. Entonces, muchas veces cuando se ve esta discusión absurda, por ejemplo, que es que el capitalismo y los socialistas niegan lo que el capitalismo tiene de bueno, y no se niega nada, es decir, se reconoce que el capitalismo históricamente en el proceso humano fue una sociedad sumamente revolucionaria, y que de hecho transformó la vida de los seres humanos de una manera como nunca se ha conocido. Quizá con el descubrimiento de la agricultura se ve algo similar a esto, pero que al mismo tiempo, ¿no es cierto?, lo que nosotros vamos a plantear, y este es el punto clave de lo que es la teoría histórica justamente marxista, es que las fuerzas productivas también llegan a un estado de desarrollo tan grande, tan elevado, que eso genera una contradicción con las relaciones sociales de producción. Y que ese es el punto clave que hay que comprender desde la posición del marxismo. Es decir, las fuerzas productivas se desarrollan por el avance de la sociedad, y a medida que las fuerzas productivas van creciendo y se van volviendo más dinámicas, llega un momento determinado en el cual las fuerzas productivas quedan atrás, y se da la famosa contradicción entre relaciones sociales de producción y fuerzas productivas. Entonces, ¿qué significa esto? Que, como pasó en el esclavismo, hay demasiada fuerza productiva, ¿no es cierto?, y pocas relaciones que puedan realmente abarcar ese desarrollo de las fuerzas productivas. ¿A qué llevó eso en el esclavismo? A las grandes revueltas de esclavos, a los saqueos que cometían los bárbaros, al mismo nacimiento del cristianismo. ¿Qué pasó con el feudalismo? ¿Le sucedió algo similar? Sucedió lo mismo, las guerras campesinas, las grandes revueltas de campesinos que hubo en todas partes del mundo, incluido América Latina, y cuestiones de este tipo que marcan justamente el agotamiento de esas relaciones. ¿Y qué sucede en el capitalismo? Lo mismo, es decir, en el momento que el capitalismo
tiene unas relaciones sociales que ya no se corresponden con el desarrollo de las fuerzas productivas, entonces aparece la crisis que se manifiesta justamente en estos grandes movimientos políticos y sociales que son, por ejemplo, en el caso del capitalismo, las revueltas proletarias y las revoluciones proletarias, que luego explicaremos con detenimiento a qué nos referimos con esto. Pero que lo que está claramente marcado es que este proceso será lo que nos permite comprender la dialéctica de la historia. Entonces, la postura, ¿no es cierto?, de lo que luego será justamente esta concepción filosófica de la realidad, es que la transformación no se da por una voluntad, ni se da porque nosotros quienes estamos aquí, si es que tenemos este tipo de ideología, queremos y nuestra voluntad nos dice que se cambie, que seguramente sí la tenemos, y seguramente por eso estamos aquí, y seguramente todos queremos vivir de una manera más digna, más humana, más en relación con la naturaleza, lo que sea que nos mueva justamente al deseo de transformación social. Pero más allá de eso, incluso ese mismo deseo de transformación social surge porque las relaciones sociales ya se agotaron y porque justamente nos cuestionamos de ese montón de relaciones sociales. Entonces alguien podría decir dónde, y en todas partes se cuestionan las relaciones sociales, seamos conscientes o no. Por ejemplo, toda la crítica que hay hoy en día sobre justamente lo que suele llamarse el patriarcado es una crítica de las relaciones sociales de la vieja sociedad, porque se está cuestionando relaciones sociales que ni siquiera son capitalistas, sino que incluso son feudales y esclavistas, porque el mismo capitalismo debería haber aniquilado ya las cuestiones de las relaciones patriarcales. Sin embargo, no lo ha logrado hacer. Y si no lo ha logrado, implica justamente que esa es una relación social sumamente añeja, que en este momento mucha gente la cuestiona y dice, a ver, pero ¿cómo seguimos manteniendo esto que viene del esclavismo de Roma y que sin embargo hoy sigue estando presente acá? Se cuestiona, por ejemplo, el mismo modelo incluso de la familia. Entonces, el modelo familiar que hoy mucha gente cuestiona es una formación familiar que surge justamente con el capitalismo. La familia monogámica heterosexual, ¿no es cierto?, compuesta por el papá, la mamá y los hijos, es una forma propiamente burguesa, que fue muy eficiente durante muchísimo tiempo y sin duda, porque lo que planteamos aquí es eso, es decir, las formas sociales tuvieron su función y fueron muy buenas. La forma clásica de la familia burguesa fue muy funcional a la sociedad durante muchísimo tiempo. Hoy me imagino que todos por lo menos la cuestionamos. Si es que no, nuestra propia vida no nos ha llevado a cuestionarla. Es decir, capaz muchos de nosotros hoy en día decimos, bueno, quizá esta forma de familia no está muy bien, ¿no? Porque es una forma que reproduce ciertos valores patriarcales, qué sé yo, bla, 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 bla. Pero incluso capaz en nuestra vida ni siquiera existe esa familia. Como yo suelo decir a mis estudiantes, ¿no es cierto?, en otro ámbito, aquí casi todos somos criados por nuestras madres. En sociedades como las nuestras suele pasar eso porque las familias tienden a desintegrarse. Entonces, al final me imagino que muchos de los que estamos aquí ya fuimos educados exclusivamente por nuestras madres. Quizá ya la familia con la estructuración clásica nosotros ya ni la vivimos. Y eso nos dice que esa familia ya se encuentra en cuestionamiento. Las formas educativas se encuentran en cuestionamiento. Es decir, la forma de la escuela clásica se encuentra cuestionada. Y muchos de nosotros quizá por eso nos planteamos incluso el tema de la educación popular, de será que realmente así funciona la educación, de cuáles son estos valores que hay aquí. La religión ni se diga, la religión es duramente cuestionada casi en todos los ámbitos sociales, justamente porque es una relación social que por ahí se está acabando. Y hay otras relaciones sociales que son más ocultas y que tienden a cuestionarse menos, pero que también son importantes y que tienen que ver justamente con las relaciones de propiedad, por ejemplo. El tema de la propiedad privada. Entonces, mucha gente cuando se plantea justamente esto, que Marx ya decía en algún momento, de que los comunistas quieren exterminar la propiedad privada y la gente se asusta, es una cuestión que es interesante porque Marx siempre va a decir que el capitalismo es el que aniquila la propiedad privada, que lo que quieren hacer los comunistas es exterminarla para este pequeño grupo de la población que la sigue manteniendo y que condena al resto de gente a que no tenga realmente ningún tipo de posibilidad de una vida digna, y que tiene que ver con el hecho de qué propiedad tenemos nosotros. Y me imagino que capaz algunos por ahí tendrán un carro, en el mejor de los casos una casita, en el mejor de los casos hasta un emprendimiento personal. Pero eso es realmente propiedad. Lo que dirá Marx es que no. Es decir, esa no es una propiedad. Propiedad estamos hablando de las fábricas, de las empresas, las industrias, de los bancos, y esa propiedad obviamente ya hace tiempo que fue enajenada a la sociedad. E imagino que la mayoría de las personas que estamos aquí, igual no conozco, estoy adivinando, capaz alguien me dice, no, mira, yo soy dueño de un banco y qué bueno que esté en esta formación. Pero yo anticipo que es posible que no sea cierto, es decir, que nosotros máximo tengamos para sobrevivir. Y que incluso esa casa que nosotros con mucho esfuerzo llegamos a tener, o por ahí un poquito de tierra, el rato que tenemos 2 o 3 hijos se acabó esa propiedad. Por ejemplo, muchos compañeros que vendrán de las zonas rurales sabrán que el problema de la tierra es otro problema muy grave en el campo hoy en día, porque las familias que en un momento cuando se les quitó las tierras a los hacendados eran unos 50 comuneros, hoy son 5,000. Entonces, cuando son 5,000 personas en un lugar, pues ya es muy difícil el tema de la tierra. Y muchos compañeros solían contar que ya tierra tienen igual que nosotros, en las uñas de los dedos. Es decir, esa propiedad de la tierra que en algún momento existía en el campo, hoy en muchos lugares ya no existe. Y en los lugares donde existe se encuentra en crisis. Por ejemplo, en las zonas de la minería. Pongamos el ejemplo de las zonas de Río Blanco, por ejemplo, que es una zona que ustedes ven que es muy candente en el tema minero. ¿Quién le está enajenando la propiedad a los campesinos? ¿El comunismo, el socialismo o las mineras?
Y la respuesta será que son las mineras, es decir, quien le quita la tierra a los campesinos, quien les saca de sus tierras, quien les enajena sus tierras, no es un gobierno socialista, ni una revolución, ni nada. Es justamente el capitalismo en su proceso de apropiación de propiedad. Y que eso va a seguir sucediendo, quieran o no las personas. Por ejemplo, el tema de los emprendimientos. ¿Por qué es tan difícil? ¿Y por qué, por ejemplo, durante la pandemia quienes han quebrado son las pymes, por ejemplo? No han quebrado las grandes empresas, McDonald's, KFC, qué sé yo. Las grandes cadenas de alimentos siguen exactamente igual de fuertes que siempre. ¿Quiénes sufrieron el impacto de la pandemia? Las pymes, y que son aquellas que ahora tratan otra vez de levantarse y pales que otro confinamiento y otra vez quiebran las pymes. Y si vuelven a intentarlo, de nuevo vuelven a quebrar. ¿Y quiénes son? Son las pequeñas burguesía la que está quebrándose. ¿Quién está destruyendo esa propiedad? No es el socialismo, es el mismo capitalismo. Entonces, ¿qué dice Marx? ¿No es cierto? Marx nos dice, el proceso de desarrollo del capitalismo es un proceso de destrucción de la propiedad privada. El problema es que, por su misma dinámica de relaciones sociales, la sigue conservando para un grupo mínimo de la población. ¿Quién es este grupo mínimo? La gran burguesía. Y que ese grupo condena que el resto de la gente vivamos como tenemos que vivir, con un trabajo excesivo, sin poder tener ningún tipo de actividad prácticamente humana, es decir, en una condición de pobreza, muchas veces sin trabajo, en el trabajo autónomo, en condiciones muy precarias de vida, porque un grupo muy pequeño que no pasa del 1 o 2% de la población mundial es el único que tiene propiedad. Y dirá Marx, justamente ahora se necesita acabar con esta última relación social, que es la relación social propiedad privada, por ejemplo. Entonces, el cuestionamiento que se hace a la propiedad privada no es un cuestionamiento moral, es decir, no estamos diciendo, ay, qué mala que es la propiedad privada. No, nunca, jamás. Estamos viendo que es un proceso de una desintegración que se va dando de todos modos y que esa desintegración se vuelve un problema cuando empiezas justamente a detener el desarrollo justamente social. ¿Por qué, por ejemplo, no se liberan las patentes de las vacunas? Para hablar un poco de este tema. Es decir, ahorita hay una exigencia mundial de que se liberen las patentes y que las personas puedan producir las vacunas, los países sin necesidad de estar pagando patentes, ni importando, ni nada. Quién sabe, el Ecuador lo puede hacer porque aquí no tenemos industria de nada, pero al menos que estén libres de patentes, capaz a alguien se le ocurre poder producir. Pero, por ejemplo, tenemos el hecho de que están patentes restringidas y que eso no permite que la gente se vacune, por ejemplo, y dependemos de las empresas que están vendiendo, no vendiendo y haciendo negocios con ellas. Y que, por ejemplo, incluso el mismo capitalismo se contradice a sí mismo. Una cosa que podría ser interesante incluso sería la liberalización de las vacunas. Es decir, que de repente liberen y que las farmacias cojan y vendan vacunas. Pero al mismo tiempo el capitalismo no quiere eso porque es más negocio para las empresas tener el monopolio y venderle al Estado, por ejemplo. Entonces, ¿qué mismo quiere el capitalismo? Y realmente ya no lo sabemos, porque el capitalismo se choca consigo mismo en ese tipo de prácticas. Es decir, el interés de una empresa choca con el mismo proceso de la libre competencia. Y el libre competencia, que es la garantía para que el capitalismo circule, está totalmente restringido hoy en día. Los TLCs, por ejemplo, que son muy famosos. Los TLCs es lo más contrario a la libre competencia que puede hacer, porque un TLC es que vengan productos, ¿no es cierto?, subvencionados, que tengan productos de otros países, ¿no es cierto?, de otros lugares del capitalismo, generalmente de las potencias imperialistas, a mucho menor precio que los productos nacionales, quiebren toda la producción nacional y te llenes de un montón de productos justamente que vienen de otro lado. Y esto obviamente no es libre concurrencia, eso es una imposición política de un Estado sobre otro, que justamente va a contradecir y va a ser un problema para el mismo desarrollo de la normalidad de la vida del capitalismo. Entonces el capitalismo en sus relaciones sociales tiene una crisis de ese tipo y sin duda no puede avanzar más. ¿Cuál es la crítica que se suele hacer justamente a los planteamientos de los libertarios que hoy en día están de moda? Es que eso ya se acabó, es decir, ellos están pensando en el capitalismo del siglo XVII y sin duda en el siglo XVII era muy buena la libre concurrencia y que cada quien se le ocurra poner su fábrica en uno de estos burgos o villas que había en el siglo XVII y por ahí le vaya bien. Pero en el siglo XXI hay un dominio imperialista del capital y eso hace que la mejor idea que se le puede ocurrir a un emprendedor, algún rato va a ser aplastada por el capital cuando el capital vea que es un nicho de mercado. Y en el momento que ese nicho se vea, pues simplemente va a ser aplastado. Por ejemplo, hoy salía, ¿no es cierto? En estos días salió unas denuncias de las cámaras de comercio de Tungurahua diciendo que no están de acuerdo con las propuestas que tiene Lazo de firmas de TLC. Y no estamos hablando de nosotros, gente trabajadora, me imagino nosotros que vivimos de nuestro salario, que tenemos que vender la fuerza de trabajo, o en el mejor de los casos, como digo, quizá pequeños emprendedores. Las cámaras están preocupadas, porque las cámaras que viven, ¿no es cierto?, justamente de la producción industrial, tienen un problema cuando llega justamente el producto imperialista, porque no pueden competir con él. Y cuando no pueden competir, se ven constreñidos justamente a ser explotados. Y eso nos dice a nosotros, ¿no es cierto?, que ese movimiento justamente es esto, es decir, el capitalismo agota sus mismas relaciones, y la principal relación que agota es la propiedad privada, y por eso entra en crisis. Y la otra relación que también se agota es la relación capital, porque la relación capital, que en un momento también fue muy eficiente para generar todo este proceso de desarrollo, en algún momento determinado se vuelve un estancamiento para el proceso de desarrollo.
Por ejemplo, ¿por qué el Ecuador sigue atascado en un sistema semifeudal? Entonces, claro, siempre no saldrá aquella persona optimista que diga, es que no tenemos buenas ideas de producción capitalista. Y quién sabe, quizás no haya buenas ideas, o haya buenas ideas, pero lo que no hay aquí es industria, por eso no tenemos un desarrollo capitalista. ¿Qué industria tenemos aquí? Un amigo utilizando un término que me suele gustar a mí decirlo por lo gracioso que suele ser, capaz a mí me parece gracioso, capaz no lo es, solía decir, aquí no producimos ni condones y queremos competir con el imperialismo. Y posiblemente sea verdad, es decir, aquí no hay fábricas de absolutamente nada. Y las fábricas de ICE son sumamente precarias en función de lo que quiere competir, por ejemplo, el Ecuador. Y por eso no se da el proceso de desarrollo. No es por un tema de que tengamos más o menos ideas o que los capitalistas de aquí sean más o menos ingeniosos. Se da por un proceso específico, justamente, de una dominación imperialista que no permite el desarrollo de las fuerzas productivas. Las formas de producción que en un momento determinado llegan a ser medianamente exitosas, generalmente son aplastadas por el capital. Aquí hubo una muy buena época de producción de textiles, por ejemplo, en los años 70 y 90. ¿Qué sucedió con la primera oleada neoliberal? Que todo fue destrozado. Es decir, toda esa producción textilera de las famosas fábricas, por ejemplo, que había en Quito, de la Internacional, de la Americana y ni sé qué, todas terminaron totalmente aplastadas. Y que eso no se da ahora, eso se da desde el inicio mismo del capitalismo que en América Latina. ¿Qué generó la revuelta de Tupac Amaru en fines del siglo XVIII, por ejemplo? Es justamente las reformas borbónicas que acabaron con la producción artesanal de las zonas campesinas de América Latina. Entonces, el momento en que los Borbones imponen sus reformas para competir con los ingleses, echaron a la ruina todas las economías agrarias de América del Sur. Y por eso es que cuando Tupac Amaru se levanta, era la voz justamente de una crisis económica provocada por un movimiento del capital. Entonces nos dice que esos movimientos están en crisis y que esos movimientos lo único que generan es lo que tenemos. Y por eso es que justamente, ¿no es cierto?, los procesos de desarrollo se encuentran en estancamiento. El capital en este momento estanca la producción, no la dinamiza, y la estanca para la mayoría de seres humanos. Alguien me dirá, sí, pero la producción de tecnología que se da en China, en algún lugar de esto es muy buena. Claro que es muy buena, pero ¿y el resto del mundo qué? En África, ¿qué producción de tecnología se da? En América Latina, ¿qué producimos nosotros? Y es un tema de incapacidad, no es un tema de incapacidad, es un tema de que no hay la base para producir. Yo, por ejemplo, suelo hacer una broma en clases. Yo tengo que dar clases por estas vías que estamos comunicándonos. Y a mí cada 2 por 3 se me va el internet en media clase. Entonces decimos, ya, queremos tener una educación basada justamente en lo tecnológico, excelente. Pero a mí el internet se me va cada 3 sesiones. Entonces, ¿qué les puedo decir a mis estudiantes? Bueno, los problemas de la educación en el tercer mundo, ¿qué más se puede decir? Es decir, si se te va el internet porque las conexiones aquí son malas, ¿qué puedes hacer? ¿Qué desarrollo tecnológico estamos hablando? Y eso tiene que ver no con que el problema del Ecuador, tiene que ver con un problema de cómo se divide el capitalismo a nivel mundial. Y eso hace que en lugares sí hay una producción tecnológica maravillosa, impresionante, que si realmente fuera una producción centrada en el ser humano resolvería muchísimos problemas de toda la humanidad, pero que está centrada en este momento justamente en la producción de capital. Y eso hace que no sea una producción que se distribuye, que tenga un montón de problemas para acá. La producción agrícola en el Ecuador, por ejemplo. Un amigo muy querido mío decía, yo quisiera que en el Ecuador se acabe el petróleo, dice este amigo. Y claro, uno decía, oye, ¿por qué quieres eso? Y este amigo decía, porque solo ahí se fijarían en agricultura, decía este amigo. Y creo que tenía toda la razón en lo que decía. Es decir, aquí el potencial agrícola del país es gigantesco. Y cualquier persona que vaya a una zona rural se dará cuenta que en la zona más difícil de producir se produce un montón de cosas. Porque realmente el Ecuador tiene un potencial agrícola que es impresionante. No se produce absolutamente nada, porque la relación social-capital es una relación social que ya no alimenta, por ejemplo, el desarrollo de la tecnología agrícola en países como el nuestro. Entonces, ¿qué tenemos? Los campos de producción básicamente de autoconsumo y bajo formas primitivas que son prácticamente feudales. En el mejor de los casos tendremos tractores, en el mejor de los casos. Y las otras formas de producción pues prácticamente están ausentes. Entonces, todo este conjunto de problemáticas, ¿no es cierto?, ¿a qué nos llevaría? A la conclusión de que el proceso de desarrollo histórico se da básicamente por esta contradicción. La contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción es la que marca justamente esto. Y ahí es donde entra en juego justamente esta propuesta que sería la propuesta filosófica del marxismo. Y la propuesta filosófica es que en esas condiciones, entonces todo lo que se produce en torno al proceso de transformación política es una necesidad histórica, no es una cuestión voluntaria de la persona. No es que yo digo, se me ocurre y a mí me parece que debe ser así, ni es que yo tengo muy buen corazón y por eso se me ocurre la revolución. Es una necesidad histórica que surge del mismo proceso de desarrollo económico y que entonces la única solución a esta contradicción entre fuerzas productivas y relaciones sociales de producción es que las nuevas relaciones sociales de producción se impongan y permitan el desarrollo de las fuerzas productivas. Y esas nuevas relaciones sociales de producción es lo que suele definirse como socialismo. Entonces, cuando uno oye socialismo, generalmente uno expresa de la ideología. Dice, socialismo es lo que hay en Venezuela, o lo que hay en Cuba, o lo que hubo en la Unión Soviética. Y si bien en algún momento podemos discutir exactamente qué fue lo que hubo en esos lugares, ¿no es cierto?,
Lo importante a darse cuenta es que eso no está diciendo el marxismo jamás. Es decir, la reproducción mecánica de un modelo no es algo que esté en la mente de ningún marxista, al menos no debería estar. Es decir, lo que nosotros planteamos es justamente que esas relaciones sociales que ya se van dando en este proceso, que están ya vigentes entre nosotros, que existen ya en este momento y que son mejores que las relaciones capitalistas, son aquellas relaciones sociales que se van a imponer como la norma social. Entonces, que en este momento determinado de la historia hay unas relaciones sociales que están en ebullición, que están listas para suplantar a las viejas relaciones y que la revolución consiste fundamentalmente en eso, en un paso de viejas relaciones sociales de producción a nuevas relaciones sociales de producción. Eso es un proceso revolucionario y esas nuevas relaciones sociales, por norma general, suelen tender a ser de tipo comunitario, de tipo social, de un tipo muy diferente a las capitalistas. Voy a poner un ejemplo sencillo para luego, si alguien quiere hacer una pregunta, le he levantado la mano, para no olvidarme de esta parte. ¿Qué se suele plantear, por ejemplo? Y ya menos lo planteo yo. Y lo planteaba también Mariátegui en algún momento. Y te decía, en nuestra sociedad ya existen nuevas relaciones sociales de producción. Ni siquiera es un proceso que se tiene que dar así a largo plazo. Y esas relaciones sociales de producción, por ejemplo, están en el mundo agrario. En el mundo campesino existen relaciones comunitarias que tienden a ser más deficientes que las que hay acá. Y alguien podrá decir, es una locura, y no sé si sea tan así, porque antes se podría decir que era una cuestión folclórica hasta que llegó la pandemia, ¿no es cierto? Y la forma burguesa occidental de trabajar la pandemia no sirvió para absolutamente nada, y el control comunitario de la enfermedad mental sí sirvió, por ejemplo. Y en las comunidades, la lógica comunitaria, la lógica que está presente incluso desde tiempos ancestrales y que tiene que ver con toda la cosmovisión andina y una serie de cosas, fue mucho más efectiva en el control de la enfermedad. Y que en las comunidades hubo muertos, sin duda, porque en una pandemia no pueden no haber muertos. Pero la tasa, ¿no es cierto? El drama social que se ha vivido en las ciudades es una cosa que en el campo no se ha vivido, ni que en el campo han tenido mejores formas de enfrentar, y que habla justamente de que esas relaciones parece que tienen mejores formas de organización de la sociedad, que incluso en el campo se han mantenido las ferias libres, se han mantenido un montón de relaciones justamente de comercio más o menos saludables, se ha mantenido la producción en minga y una serie de elementos que a nosotros nos dicen que hay una forma diferente, por ejemplo, que ahí está surgiendo y que es mejor que la que tenemos acá, y es mejor en los hechos, no en una cuestión así solamente filosófica, decir, ay, sí, qué bonito que es la vida rural, porque no es bonita la vida rural, es bastante dura y trabajosa y para una persona de ciudad difícil de acostumbrarse, pero se nota que estas relaciones tienen un proceso que se vuelve como muy importante de transformación. Entonces, como un poco para luego pasar al trabajo en grupos y a las preguntas que puedan tener. El proceso que nosotros vemos, ¿no es cierto?, en este momento es el proceso de agotamiento de estas relaciones sociales. Y las nuevas relaciones están surgiendo. Surgen en el campo, surgen en la ciudad, surgen en las relaciones que establecen los seres humanos. El nuevo tipo de familia. Yo había planteado, somos muchos de nosotros ya criados por nuestras madres. Las nuevas familias no están tan mal realmente, si lo pensamos bien. Es decir, esas familias quizá no son la familia burguesa clásica, pero son familias donde muchos de nosotros fuimos criados en centros muy afectivos realmente. Quizá no en la estructuración clásica de la familia, pero no quiere decir que haya sido un grave problema necesariamente. A veces sí, y a veces las personas terminan en el consultorio con graves problemas por su historia familiar, pero otras veces son lugares realmente de familias ampliadas, donde las personas tienen un montón de sostenes emocionales, donde los sostenes emocionales no están determinados necesariamente por la sanguinidad, por ejemplo, no solamente por el linaje, sino por las relaciones de afecto. Y a veces la presencia de un padrino, la presencia, por ejemplo, de una persona muy cercana que no necesariamente tiene un linaje con nosotros o nuestros padrastros, son presencias muy afectivas, muy fuertes para las personas, que son formas para mí diferentes de familia, que ya están surgiendo, no es que van a surgir mañana, ya están surgiendo. Y en este momento ya hay muchas familias que son alternativas, que son abiertas, que son ampliadas, que son familias ya no de linaje, sino de cercanía afectiva. Y que eso, por ejemplo, ya es una nueva relación social. Ahora tenemos, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, parece ser que el nuevo encargado del Senacid es una persona muy conservadora y que tiene esta maestría en familia y ni sé qué, y que posiblemente venga con esta imposición de la familia tradicional, frente a lo que existe, que es que los nuevos tipos de familia que están ahí, y que es de ese nuevo tipo en el cual se establecen nuevas relaciones sociales. Si alguien estaba levantando la mano, no me acuerdo quién era. ¿No? ¿Sí? Por favor. Perdón que te interrumpa, era yo. Puse también la pregunta aquí en la caja de comentarios. A lo que te estabas refiriendo a la parte del agro, ahí me entra un interrogante, porque en el agro también se puede dar esta, digamos, esta sectorización, o sea, un sector de, digamos, burguesía, por así decirlo, en el agro, que puede de cierta forma apropiarse del desarrollo del agro, o sea, en la agroindustria. O sea, al momento de migrar o, digámoslo así, progresar en el agroindustria, se puede dar esto, estas mismas correlaciones de fuerzas que estabas tú mencionando, se puede dar esto aquí, ¿qué se tendría que hacer en ese aspecto para que, digamos, sea una forma de crecimiento en el agro que sea general, ¿no? Que no solamente sea de exclusividad de algunas familias, digamos, adineradas, por así decirlo.
Esa era la pregunta. Sí, totalmente. Entonces, por ejemplo, esta es una forma, por ejemplo, de ver justamente las relaciones sociales que están en disputa. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasó fundamentalmente en la costa con la reforma agraria? Que ahí es donde más se vio eso entre los campesinos, y como no había una estructura comunitaria de administración, lo que pasó es que en el poco tiempo ya los grandes capitalistas hicieron nuevo con el territorio, y que por ejemplo la familia Noboa se enriqueció justamente de esto, ¿no? Es decir, uno de los grandes crecimientos de los Noboa en torno al banano fue apropiarse de las tierras campesinas y crecer en torno a eso, y algo similar pasó con la teca, algo similar pasó, bueno, con los grandes productos de exportación que se dan en la costa. ¿Por qué? Porque no había una estructura justamente de control de la tierra comunitaria. ¿Por qué no se dio en la sierra lo mismo? Porque en la sierra sí existía. Hoy hay un problema en la sierra, por ejemplo. Y el problema es que, claro, con el mismo proceso del capitalismo, comienza este proceso de fragmentación de las tierras en parcelas privadas. Y la fragmentación en parcelas privadas lleva a la apropiación, que es justamente esto, ¿no? Se acaba la propiedad privada. Es decir, en el momento en que el capitalismo comienza a avanzar, la propiedad privada termina. Pero la propiedad privada, obviamente, del pequeño productor. En los lugares donde en la sierra se mantiene más bien fuertemente justamente el tema de la posición comunitaria, es donde existe propiedad comunitaria de la tierra. Entonces hay muchas comunidades donde sigue existiendo eso, y por eso no le puedes comprar, porque la tierra comunitaria no se puede vender. Y por eso es que en las comunas, por ejemplo, que son de forma comunitaria, aún la propiedad de la tierra se mantiene exactamente igual que hace incluso 500 años atrás. Pero en ciertas regiones justamente empieza la repartición. Entonces ahí, claro, las preguntas se vuelven complicadas por varias cosas. Una de las primeras razones por qué se vuelve complicado es justamente porque el capitalismo lleva hacia allá, pero eso al mismo tiempo también te genera un problema. Entonces, por ejemplo, el gran problema que tiene el capitalismo hoy en día es justamente el problema urbano, que está asociado en primer término justamente al desempleo, y en segundo término al crecimiento del trabajo autónomo. Entonces, por ejemplo, el gran problema que tienen casi todos los municipios del país es justamente el crecimiento del trabajo autónomo, y el segundo es el desempleo. Y uno se preguntaría quiénes somos o quiénes son los trabajadores autónomos y quiénes somos los desempleados, y es justamente la población que migra del campo. Porque la población que en el campo ya no tiene nada, porque la propiedad de la tierra vuelve a reconcentrarse, termina expulsada a las ciudades, y luego viene el problema económico acá. ¿Qué planteamos nosotros en el movimiento, por ejemplo? Que es una propuesta que nosotros tenemos. Que octubre fue justamente una lucha de ese nuevo proletariado. Si nosotros planteamos que el proletariado en el Ecuador no es un proletariado industrial, porque fábricas no existen, entonces hay un número de obreros pequeños, sí, pero que no es la fuerza aquí. Aquí la fuerza política de lucha es del trabajador autónomo. Es decir, quienes lucharon en las calles en octubre son trabajadores autónomos. Muchas de las personas, por ejemplo, que estuvieron justamente peleando en las calles son personas que tienen una pertenencia a una comunidad indígena campesina, pero que hace mucho tiempo viven en la ciudad. ¿Por qué? Porque el campo te expulsa y te obliga a venir a las ciudades justamente a vender tu fuerza de trabajo. Porque además, incluso aunque conservaras tu tierra, la producción agrícola ya no es suficiente para poder vivir del campo. Entonces, una problemática que te das cuenta que hay una contradicción, y que esa contradicción genera solamente más contradicciones. Y que, por ejemplo, uno de los grandes problemas del capitalismo nuestro es justamente que el trabajador autónomo se vuelve una contradicción para la gran acumulación burguesa. Por lo siguiente, nuestra burguesía es una burguesía de compra y venta de productos, no es de producción. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el grupo más grande de la burguesía aquí? Grupo El Juri, Grupo Nobis y Grupo La Favorita, que es el más grande de todos, Grupo Wright, que son los dueños de Supermaxi. ¿A qué se dedican? A la compra y venta de productos. ¿Por qué tanta persecución al vendedor ambulante, al comerciante autónomo, a la persona que se pone su negocio de venta de productos? Porque les pones en competencia a ellos, por ejemplo. ¿Qué es lo que sucede ahorita en los casos de los confinamientos? Es decir, te confinan y te cierran las tiendas de barrio para tenerte abierta justamente el Supermaxi. Y el Supermaxi sigue metiéndose un montón de plata, y al comerciante del barrio le estás persiguiendo, le metes garrotazos con la policía, no le dejas vender porque es un problema. Entonces ahí ves que el capitalismo se contradice a sí mismo, porque todo ese problema que se origina en el campo termina en las ciudades volviéndose asfixiante justamente para la vida del habitante que estuvo un rato en el campo y que es expulsado del campo a la ciudad. Pero al mismo tiempo, donde se conserva de mejor manera, por ejemplo, la vida, donde no se dan estos problemas, donde incluso la reproducción armónica con la naturaleza es mucho mejor, en los lugares donde hay propiedad comunitaria de la tierra. Y que eso sigue siendo en el campo. Por ejemplo, en el campo van a encontrar, incluso en la costa hay lugares donde hay propiedad comunitaria. Por ejemplo, no hace mucho estuvimos haciendo un encuentro de mujeres en Agua Blanca, por ejemplo, con algunas compas que están aquí conectadas. Hay propiedad comunitaria de la tierra, y la forma de vida es una forma mucho más sana que en cualquier parte del mundo. ¿Qué es el desarrollo? Se pregunta mucha gente. El desarrollo es tener un montón de carros, un montón de cosas así que contaminen el metro, o tener una vida más saludable, de mejor relación con el entorno, de mejor relación entre nosotros. Y seguramente los que estuvimos en Agua Blanca decimos, es mejor como vive la gente en Agua Blanca. Más saludable, no hay delincuencia, mucho más armónica con el entorno, con la propia cultura, y es una comuna que está por ahí en algún lado, por ejemplo. Y eso permite mantener de mejor manera incluso el tema de la contaminación. Donde eso se aniquila, se vuelve un problema. Sí, Paulina, por favor. Está levantando la mano. Buenas noches. Sí, yo quiero hacer una pregunta en torno a lo que justamente preguntó mi compañero. En el caso del campo, de pronto, la burguesía, justamente por el tema de las vertientes de agua, por la apropiación del agua,
el Estado, los municipios, estas diferentes formas de gobierno que hay en las zonas rurales, ¿se convierte en burguesía? La apropiación de los campesinos mismos de ciertos territorios, dice. No muy bien, estaba un sonido ahí en el fondo. Ya, perdón, es que está lloviendo. Sí. Bueno, le decía que si es que el Estado, o sea, las diferentes representaciones del Estado que existen a nivel rural, ¿se pueden llegar a ser justamente burgueses o convertirse en la clase burguesa por el tema de la apropiación del agua? Ya. Y a mí me parece que no. Yo creo que sucede lo siguiente, que es un poco mi análisis. Entonces, en mi análisis, el capitalismo nuestro es un capitalismo burocrático, es decir, un capitalismo que se basa justamente en aprovecharse del Estado para la apropiación privada. Entonces, ustedes ven que el Estado aquí, el fisco, es básicamente un mecanismo de acumulación originaria para la burguesía. Pero es que la burguesía se disputa tan álgidamente el control del Estado, porque el rato que llegas al Estado como clase burguesa te llevas un montón de plata para tu redil, ¿no? Que es lo que suelen hacer las clases burguesas aquí. Y los administradores del Estado lo que hacen generalmente es servir a estas clases. Entonces, sin duda, el momento en que se dan los procesos de corrupción, los procesos de apropiación, a veces estos burócratas, ¿no es cierto?, se hacen con controles de cierto nivel de capital o de cierta propiedad, pero generalmente no hacen a ser propiamente burguesía, sino más bien son los testaferros de las grandes clases burguesas. Entonces, al final, la plata, ¿no es cierto?, de todos estos grandes latrocinios que se cometen en el Estado, generalmente no termina en las manos de los corruptos, aunque pareciera algo irónico, y es así, termina en manos de la burguesía, porque al final, por ejemplo, esta plata va a los grandes bancos de la burguesía o va justamente a los grupos burgueses que son quienes lavan la plata. Se sabe que, por ejemplo, estos grandes grupos burgueses reciben la plata de la corrupción para hacer el lavado de dólares, y que ese lavado finalmente es un lavado que queda en manos de ellos, que a veces te devuelven como a veces no, y que cuando uno de estos políticos cae en desgracia de la burguesía, generalmente es cuando le entregan justamente a la justicia, porque la burguesía misma es quien le entrega. Ustedes verán que hay algunos casos, por ejemplo, que ha sucedido ya, que son estos, como recientemente el tema del Contralor, habrá que ver que se compruebe y todo eso, pero parece que se va a comprobar que es como que durante mucho tiempo lo utilizas, luego lo desechas, vaya a la cárcel, ¿y quién realmente se enriqueció de eso? Yo imagino que él tendrá algún tipo de capital por lo que sucedió o lo que quiera realmente. Habrá que ver cómo se desenvuelve ese juicio, pero lo que es cierto es que obviamente detrás de eso hay una gente que se llevó esa plata, y generalmente son esas clases burguesas. Entonces, desde mi apreciación, ellos son como intermediarios entre el fisco, la corrupción y la gran burguesía. Pero es que la gran burguesía siempre se sigue alimentando de eso. Además que la gran burguesía tiene los otros negocios que no los cuenta, porque al final los negocios que la gran burguesía tiene son justamente los negocios que tienen que ver con el tráfico de personas, con el tráfico de drogas y cuestiones así, que también son formas de extractivismo y de producción burguesa, no es que no lo son. Esta semana yo he visto que ha habido como unos 8 o 9 niños desaparecidos. Ese es un negocio muy rentable para la burguesía. El tema es que no lo van a reconocer y no lo van a decir, sí, nosotros somos, pero habrá que ver quiénes se encuentran detrás de eso. Entonces, obviamente, el tipo que ejecute el acto delictivo es la primera parte de la cadena. Al final, ese dinero termina en manos de la clase burguesa igualmente. Y asimismo sucede con el Estado. Es decir, el que ejecute el acto de corrupción es el que se roba y luego termina en manos de otra clase. Y generalmente por eso vamos a ver que la burguesía siempre se sigue enriqueciendo de fuentes sumamente dudosas, y aquellos que hacen el trabajo justamente de llevar la plata de un lado al otro generalmente son, antes se utilizaba la metáfora de la naranja exprimida por la burguesía. Es decir, la burguesía le exprime mientras sirve y luego finalmente les desecha. ¿Qué es lo que generalmente suele pasar con esta gente? Hay ocasiones en que la misma burguesía administra el Estado, y ahí es problemático, como va a pasar justamente con Lazo, por ejemplo, que en ese caso no hay un intermediario, es decir, directamente un sector de la burguesía compradora se va a hacer justamente cargo del Estado, y ahí es directo, es decir, no hay un intermediario, porque generalmente hay un intermediario que es el que hace el trabajo sucio, en este caso va directo. Por eso es que es una situación bastante peculiar la que estamos viviendo aquí de cara al próximo gobierno, porque ese intermediario desapareció, es decir, es directamente la burguesía, en este caso de carácter financiera, quien se pone al frente del Estado. Y habrá que ver cómo se desenvuelve. Y que eso no se ha dado muchas veces aquí. Que yo recuerde, creo que cuando Patrón Galito era quien era el presidente, era que la aristocracia feudal estaba en el poder. Pero de ahí no ha sido, generalmente han sido intermediarios. Y ahora tenemos nuevamente a un burgués como gobernante. Muy particular realmente. Jorge creo que levantaba la mano y luego Ana. Buenas noches, camarada. No, solo era una pequeña apreciación también en el tema de lo que está sucediendo en el campo, ¿no? Porque también lo que se está viendo también es bastante también en el sector urbano, como acabas también de mencionar. Por ejemplo, acá en la provincia del Oro se está viendo bastante este tema del urbanismo y el desarrollo de urbanizaciones, digamos, ¿no? En donde ahorita muchos pequeñas fincas bananeras se están viendo obligadas inclusive a tirar sus fincas para tratar de lotizar mejor esas tierras, ¿sí? Y venderlas en propiedades individuales.
digamos, o crear urbanizaciones. También creo que también eso, en cierta manera, en sectores, por ejemplo, acá donde yo vivo, en Machala, está afectando también porque en mi sector, en mi parroquia, por ejemplo, que es netamente, eh, eh, se dedican a la actividad bananera, por ejemplo, se está viendo afectado ese desarrollo, pues se dice, como se habla o se contempla mucho, crear más y más urbanizaciones privadas, se lo ve como desarrollo, se lo plantea siempre así, ¿no? Pero lo que está sucediendo es que muchas personas se están quedando sin trabajo. Y esta gente que se está quedando sin trabajo acá en mi sector, que es de bananera, se están dedicando mucho en lo que es el trabajo autónomo. Entonces, creo que también en eso también tiene que ver lo que estaba también planteando hace un instante. Sí, totalmente, queda ese proceso, ¿no? Es decir, se despoja al campesino, no hay industria y el trabajo autónomo se sigue desarrollando. Por eso es que para nosotros es un sector fundamental, por lo menos de la clase popular, si no el fundamental. Sí, Ana, por favor. Sí, buenas noches, compas. Un saludo a todos, a todas. Bueno, yo decir que por acá ahora cuando les estaba escuchando la exposición, ¿verdad? Veía como algunas similitudes con el proceso de Costa Rica, con el proceso político de Costa Rica, ¿verdad? Nosotros sí abiertamente tenemos un estado empresarial completamente que ha incidido mucho en las decisiones últimamente, no solamente con las negociaciones con el FMI, ¿verdad? Sino también con el tema de la autonomía universitaria, con el tema de las piñeras y las bananeras, ¿verdad? Entonces, creo que en un enlace muy, muy profundo, cuando comenzás como de pronto a pegar algunos conceptos, ¿verdad? Te vas dando cuenta, por ejemplo, cómo el tema de las decisiones empresariales que toma la UCAEP, que es nuestra Cámara de Industrias, digamos, eh, abiertamente bajo una bandera de capitalismo verde, comienzan a ser una cuestión extractivista, no solamente en términos ambientales, sino también en términos de conocimiento y de autonomías de la institucionalidad pública, ¿verdad? Existe una intencionalidad clara por desbancar el tema de la salud pública y también existe una intencionalidad por hacer enlaces muy directos con el narcotráfico y es así, ¿no? Entonces, últimamente se han encontrado cargamentos de piña, por ejemplo, que, bueno, una de las piñeras más famosas acá en Costa Rica pertenece a un exdiputado de la República que se ha mandado muchísimas veces para presidente, del partido oficialista también. Entonces, tiene como una larga data su trayectoria política y corrupta además, con cargamentos de cocaína. Entonces, la piña se parte por la mitad, se ingresa la cocaína por ahí y obviamente pues todas estas cuestiones se exportan y como decía el compañero, esta plata digamos que se recoge obviamente queda de nuevo en manos de esta burguesía que se beneficia mucho porque además cuenta con el respaldo popular, ¿verdad? Acá no existe como un pensamiento crítico profundo, tampoco existe una cuestión política que sea el pan nuestro de cada día, las personas que estamos metidas en política además somos fichadas con muchísima facilidad y entonces cuando ya comenzás como a no poder salir a la calle, por ejemplo, porque sos propensa a que te roben el teléfono, y lo digo como una experiencia personal, ¿verdad? Mi teléfono fue literalmente extraído y toda la información de este teléfono fue puesta en manos, digamos, como de un grupo extremo derecha, ¿verdad? Que sirve un montón como a esta lógica de poder seguir censurando cualquier tipo de intento de poder popular, por ejemplo. Y entonces vemos ahí un Estado más allá de industrial y de banquero también, un Estado que se está pegando mucho a las líneas fascistas, ¿no? De poder perseguir gente, de poder interceptar gente, conversaciones y tal. Así que creo que esto sí es una ecuación bastante peligrosa cuando la burguesía ya adquiere otros apellidos más allá de ser burgués o no, porque antes se manejaba nada más en estos términos. Ahora podemos decir que una persona es burguesa o que un estado es burgués industrial, que un estado es burgués y banquero, por ejemplo, y ahí saldrán más apellidos para la burguesía, pero sí creo que una
de las misiones más importantes siempre es que no se, digamos, no se nos enseña a caracterizar el sistema, ¿no? De pronto nada más vemos posibilidades de decir, bueno, sí, esto es el capitalismo. Creo que una de las cuestiones que hemos comenzado a hacer las células que trabajamos aquí en la disidencia, digamos, es poder entender por qué Esencial Costa Rica, por ejemplo, hace capitalismo verde y cuáles son las cuestiones que se ligan directamente a la Cámara de Industrias, por ejemplo. No se nos enseña a desmenuzar este sistema y también a ubicarlo con nombres y apellidos, digamos, en cuestiones que vemos todos los días y que probablemente lo tomemos como una cuestión personal, porque creo que también el sistema hace una labor narrativa bastante importante que coloca la responsabilidad de manera individual para poder desviar de pronto también sus intencionalidades corruptas y tal. Entonces, esto para ligarlo un poco, digamos que cuando, lo que decías, ¿verdad? Cuando ya un Estado está en manos literalmente como de la burguesía más dura y pura, ya hay muy poco que hacer, digamos, en términos de movilización popular también. Chévere, bienvenida. Tenemos desde Costa Rica. Bueno, entonces ahorita vamos a pasar al trabajo en grupos. Entonces va a ser una sola pregunta el día de hoy que vamos a conversar. Porque la idea justamente es como conversar, ¿no? Y ver perspectivas. Entonces la pregunta básicamente va a ser cuáles nosotros creemos que son los problemas principales que el capitalismo tiene para nosotros. Esa sería la pregunta. Entonces, pues una pregunta que puede referirse al territorio, a su país, a la región, o alguien por ahí dice, no, el capitalismo no tiene ningún problema, está como un barco boyante sobre el alta mar y aquí no hay ningún problema de nada. Y sería interesante poder discutir. Entonces, ahorita la idea es como conversar así unos 20 minutos más o menos sobre el tema y luego que cada grupo designe un expositor. Y que ese expositor en un tiempo no más de 5 minutos, pues un poco nos socialice la discusión que el grupo ha tenido. Entonces, la pregunta es, ¿cuál es el principal problema que yo le veo al capitalismo en este momento? De eso se trata la discusión. Entonces, una discusión, como ven, bastante abierta, un poco para hablar de este tema que venimos conversando, justamente cómo se da esta problemática de las relaciones sociales de producción y que un poco algunos compañeros ya nos han ido contando, ¿no? Ahorita, por ejemplo, la compañera nos dice, este es el problema que tenemos acá en Costa Rica y que se mueve bajo esas características, por ejemplo. Y se trata de eso más o menos para compartir en los grupos y que cada quien pueda dar su opinión y luego se asigne un expositor para que en no más de 5 minutos exponga después de unos 25 minutos de conversación máximo, ¿sí? Entonces ahorita voy a asignarles en salas, ¿sí? Para que puedan conversar y ya nos vemos en un ratito. Entonces, ya, entonces cada quien está en su sala, entonces ya nos vemos en unos 25 minutos. Ya, hasta luego, compas. Hola. Hola, ¿qué tal? Sobre la cotidianidad, sobre la vida que estamos atravesando, principalmente ahora que vivimos en el capitalismo, ahora que estamos en una coyuntura súper fuerte como es la pandemia. Y nada, bueno, yo tenía como esta inquietud de que creo que la principal contradicción ahorita, bueno, el principal problema que podríamos estar enfrentando dentro de la vida actual es, creo, el sistema de salud, ¿no? Creo que el capitalismo nos ha demostrado ahora desde hace un año que los sistemas de salud han colapsado terriblemente y vemos cuán importante es también pensarnos desde lo público, desde la salud en lo público, ¿no? Y por qué entender que la salud privada a veces eso va en contra de los derechos mismos de nosotros mismos, de los derechos humanos de acceso a una salud digna. Entonces, no sé, por ahí tal vez ese es como el planteamiento que yo haría sobre, no sé si podríamos reflexionar qué tal les parece el tema de la salud, por ejemplo, en la coyuntura actual. Bueno, alguien más, ¿no? Como vamos uno por uno, una por una, lo que nos vayamos pasando. ¿Sí? ¿Les parece? Ok, perfecto. Sí.
¿Alguien más algo que decir? Hola, buenas noches. Sí, ¿sí me escuchan? Chévere. Bueno, yo igual la primera vez que cacho sobre esto desde el colegio, así, sobre esto de la política, entonces estoy como de acuerdo acá con el compañero que habló antes sobre la salud, que es un gran problema ahora, viéndolo desde el punto capitalista, que solamente es generar dinero, ¿no? Y desmantelar cualquier cosa que sea público, social o, como decía, comunitario. Entonces, ese tema es muy interesante, pero también he visto ahora que el tema del narcotráfico, o sea, cada vez el narcotráfico está como más, desde el punto de vista mío, de donde yo vivo, como que entra más a los barrios, y es como que cada vez más personas jóvenes ingresan a vender estas sustancias. Eso creo que es un problema del capitalismo, y más que cuando el capitalismo se une con el narcotráfico, hace esto que la compañera de Costa Rica nos decía, como que un estado más fascista o sea, y se une con este tema violento de narcotráfico como para controlar más a las personas, para perseguirlas, como decía. Eso quería decir. Gracias. ¿Las compañeras querrán decir algo? Hola, me desconecté por un momento, pero de mi parte lo que considero, entre otras muchas cosas que ha afectado bastante el capitalismo, es el tema ambiental, porque creo que en este afán de producir, de generar, no sé, acumular recursos, se genera una sobreproducción, entonces, y también sobreexplotación de los recursos y de las personas, obviamente. Y yo lo que percibo es que este capitalismo desenfrenado nos está llevando a acabar con estos recursos. Entonces, yo entiendo que se han hecho iniciativas, propuestas políticas para parar de alguna manera, pero no le veo, no le veo viable en tanto sigamos consumiendo. O sea, desde las cosas más sencillas y cotidianas, por ejemplo, en esta situación de la pandemia, que al principio se veía que como nos encerramos, había ya nuevamente peces en los ríos o los pájaros en las ciudades y así. Pero al mismo tiempo se empezó a llenar el mar de mascarillas desechables. Entonces yo le veo como algo sin salida, en tanto sigamos con este sistema de producción, le veo muy difícil que podamos mantener a ese ritmo también los recursos del planeta. Y yo eso digo, no sé si era muy pesimista, pero le veo muy, muy difícil poder recuperarnos de todo esto si no paramos al menos con estas formas de producir y de consumir, porque es de alguna manera fácil decir todo esto, ¿no? Como reducir el plástico, no pedir sorbete, no pedir funda, pero obviamente es mucho más complicado que eso porque pasa por el tema de las fábricas, de los países súper desarrollados que tanto hablan de derechos y de desarrollo, pero creo que son de los países que más contaminan. Y como digo, es algo complicado incluso en la vida diaria. Por ejemplo, desde algo tan cotidiano como usar un producto desechable, o en el caso de los bebés, por ejemplo, los pañales y todo, o sea, cosas tan, que eso digo, son tan cotidianas, pero tan difíciles por eso mismo tan difíciles de cambiar. Y creo que por ese lado, para mí es uno de los peores efectos del capitalismo. ¿Las otras compañeras desean decir algo? Karen, Avilés, Astrid Carrera, Aini, ¿alguien? Hola, compas. Yo más bien quería como hablar desde los derechos laborales. Creo que ahí es donde más cosas hemos perdido como trabajadores y trabajadoras. Creo que es importante igual mencionar cómo el capitalismo ha invadido y ha permeado esos espacios, incluso desde los sindicatos. Karen, ¿quiere decir algo? Hola, hola compas.
Perdón, estoy en la organización del Google Classroom, por eso no he participado. Ok. Bueno, creo que el capitalismo nos atraviesa por todos los lados, ¿no? Y claro, hoy vemos una crisis súper fuerte, creo que con el tema de la pandemia. Justo en la mañana estaba compartiendo con una compañera del movimiento, justo como ahora, incluso, por ejemplo, empezamos a ver dentro del negocio de la salud, ¿no? Todo lo que hemos visto, cómo el capitalismo ha influido en la salud en estos tiempos. Sí, en el tema de, por ejemplo, el tema de los medicamentos, de la compra y venta de medicamentos, que es terrible, ¿no? Cómo se pone el capital sobre la salud del ser humano. Entonces, creo que es una observación valiosa. Todo el tema que salió al inicio de la venta de mascarillas, ¿no? También es un punto importante de cómo vemos que el capitalismo empieza a desangrar, ¿no? Y que un poco no hay este valor como seres humanos, ¿sí? En lo que podemos, en nuestra vida, ¿no? Que es en lo que más se juega hoy por hoy. Igual con lo que decía la compañera del golpe a los trabajadores, ¿sí? Que siempre, pues, son quienes resisten la pandemia y al fin y al cabo no tienen ninguna garantía, ¿sí? Es esta idea de ser desechables, ¿no? Que creo que es una de las pocas cosas que podría decir ahora. Creo que falta Astrid, ¿no? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches. Yo pienso también el tema de la salud, pero el tema de la salud mental, lo pienso más desde el tema de esto de una mentalidad súper positiva, de cómo te imponen una felicidad, diciéndote cómo tienes que vivir, qué tienes que hacer para ser feliz, para lograr como esa promesa del capitalismo. Entonces siento que eso genera bastante angustia y bastante estrés en las personas. Y actualmente pensando así como en tema pandemia, siento que es algo de lo que no se ocupan realmente porque es algo como medicalizado, es decir, si tienes estrés o dolor o depresión o ansiedad, lo primero que te mandan son pastillas. Y las farmacéuticas en sí son un negocio, entonces no se da como esta apertura a la escucha. Es como que yo pienso el capitalismo desde esa perspectiva. O sea, desde ahí la puedo ver. Creo que me faltaba a mí, compás. Buenas noches, me llamo Oscar. Mucho gusto con todos. Yo tengo como mi principal inquietud es igual, ¿no? Como esta deriva ecológica, ¿no? Como realmente, no sé, se sigue consumiendo a costa de, de la regeneración natural del planeta y solo es una condena, básicamente, como solo es una condena que sigue precarizándonos mientras que sigue, o sea, sigue aumentando la brecha de desigualdad y enriquece como a las mismas personas, ¿no? Como regresamos a esta cultura de hacienda que ya existió y al mismo tiempo que puede evolucionar en un ecofascismo, ¿no? Como el fascismo se relaciona directamente con el consumo de recursos que ya están como de por sí ya muy limitados, ahora como más aún, como el acceso a la comida, al agua, a demás cosas. Eso. Eh, Esa era la dinámica, como solo compartir nuestras ideas o luego ya como, eso no caché bien. ¿Alguien Sí, ¿cómo sabe? están? Tenemos que compartir nuestras ideas y buscar un expositor, alguien que haya reunido todo y pues luego comparta con el resto de compañeros cuando estemos en el foro común. Entonces, ¿quién se anima? ¿Alguien, no?
Bueno, creo que quería acotar una cosa más importante. Sí, como entendí más o menos que deberíamos discutir como una problemática actual del capitalismo o algo así. Y creo que ahí se concatena con lo que dijo la compañera antes sobre la producción ambiental. Y claro, o sea, creo que es importante siempre que hagamos un ejercicio de reflexión sobre cómo el capitalismo también ha afectado, o más bien dicho, afecta directamente a la explotación de los recursos y como esto, en mi opinión, bueno, considero que esta explotación eh, muy salvaje, muy sobre lo imparable del desarrollo bajo conceptos del capitalismo ha afectado a la salud en sí. Por ejemplo, a lo que voy es a que el desarrollo capitalista dentro de la explotación de los recursos ha provocado para mí este tipo de coyunturas en las cuales estamos, como por ejemplo el virus. O sea, esa destrucción total del medio ambiente ha hecho que nosotros los seres humanos vayamos cada vez predando un poco más la naturaleza y ahí bueno, esa predación del medio ambiente nacen este tipo de problemáticas como los virus o como la pandemia que estamos viendo en este momento, que yo considero es también de la fuerte explotación capitalista a la que hemos estado sometidos actualmente. Y ahí deriva también estos problemas, ¿no? De cómo la salud también se ha enfrentado, la salud pública versus la salud privada, cómo estamos ahora en ese problema, al menos en Quito, con todas las camas llenas, con estos problemas de contagios cada vez muy fuertes y con un sistema precario de salud, casi que yo diría a nivel mundial, porque ni siquiera Europa tuvo una capacidad como para responder ante una emergencia sanitaria de este tipo, que es producto para mí del capitalismo, esa exacerbación en la explotación de los mismos recursos y en el no tener un equilibrio con la naturaleza, ¿no? Entonces, claro, aquí surgen un montón de preguntas que yo me las hago, no sé si con el grupo también se las dará, o sea, ¿qué otros mecanismos o qué otras alternativas tenemos para subyugar esta explotación tan amenazante que tiene el capitalismo? ¿Cómo podemos pensar nuevas prácticas de desarrollo? ¿Cómo podemos pensar nuevas prácticas en el agro, en la explotación de las minerías, de todo eso? O sea, ¿qué alternativas tenemos, al menos para países como el nuestro, que básicamente creo que se ve como la única, o más o menos hay un imaginario de lo más viable es que tarde o temprano vamos a tener que seguir explotando este tipo de recursos a través de las minerías y vamos a seguir depredando el medio ambiente, y depredar el medio ambiente es atentar contra nuestra propia vida, y luego vamos a tener efectos a nivel ya urbano, como por ejemplo los hospitales colapsados, el problema de la privatización de la salud. O sea, ¿qué alternativas, qué se puede hacer? O sea, esos son como los planteamientos que me van surgiendo en este momento. No sé qué opinan los demás compas. Yo quería yo había notado, no sé si es que alguien ya decidió hablar como por el grupo o si alguien quiere realmente. Yo anoté por si acaso como para sacar unas ideas generales de todos los compañeros y compañeras, sino como me parecía interesante poder rescatar esto que decía como es un sin salida de este sistema de producción, ¿no? Pero también como tener en claro que existe como una relación supermercada entre el norte global y el sur global. Entonces, como al estar en el sur global, somos como los países condenados al extractivismo hasta quedarnos sin nada, básicamente. Entonces, no sé, yo creo, o sea, desde mi experiencia también como en otros espacios, algo que me parece importante también es como que no hablemos las mismas bases que tienen todos, como que no hablan las mismas bases todo el tiempo, sino como gente que quisiera realmente lanzarse, como alguien de las compañeras si quiere, o si no ya vemos cómo elegimos quién habla del grupo. Eso. Pero mientras tanto puedo ser yo. Si es que nadie... Yo también iba a proponer a Oscar. Sí, si tú has copiado, pues chévere.
Respecto a este cuestionamiento que hacía el compañero sobre qué soluciones se podrían plantear, yo también me pregunto mucho eso porque, como dije, yo le veo como algo súper complicado salir, porque personalmente, por ejemplo, con el tema que mencionaba del tema ambiental, eh, solo por poner un ejemplo, alguien que se ponga un negocio pequeño de vender, por ejemplo, ensalada de frutas o cualquier producto parecido, va a utilizar un montón de recipientes desechables plásticos. Entonces yo tenía la experiencia de una familiar que estaba vendiendo fruta y yo intenté hacerle, o sea, procurar, digamos, que utilizar otro tipo de recipientes, pero en realidad el costo que esos otros recipientes que eran a base de maíz, a base de hojas, cosas así, era algo contra lo que no se puede competir. Entonces aquí yo creo que ya, o sea, se sale de las manos solo de lo individual y necesariamente ya depende de decisiones políticas. Por ejemplo, que el hecho de que no se use plástico en algunos sectores, quizás eso de alguna manera contribuya en parte a este impacto, digamos. Y algo que también me cuestiono, no sé qué piensan ustedes, es el hecho de la sobrepoblación, que a mí no me gusta mucho plantear ese tema porque me parece a veces que va en contra de mucho del derecho de la gente a decidir si tiene hijos o no y todo, pero en algún punto sí pareciera que una solución podría ser el control natal, pero no sé, ¿ustedes qué opinen de eso? ¿Alguien tiene alguna? ¿Alguien va a decir algo? ¿No? ¿No? Bueno, yo quería compartir con algo en relación a lo de la sobrepoblación o al consumo. Yo creo que realmente son como detalles del problema como real, como la sobrepoblación está ligada directamente como en algunos puntos como a la pobreza. Vemos muchas veces, ¿no? Cómo se relacionan como estas ideas ¿por qué tiene más de 2 hijos si no puede, como, no sé, si no puede, no tiene un trabajo o algo así? Creo que eso es más como un detalle de lo que en realidad está atrás, como el acceso a educación sexual, el acceso como a recursos, a un trabajo digno, qué sé yo, como a educación pública de calidad. Creo que, creo que en realidad son como detonantes ya de de un proyecto real de dominación, que no solo es en la materia económica, sino es como en la forma en la que pensamos, es una cuestión o es un problema real de dominación, de formas de pensar, de formas de vivir, de formas de hacer, de formas de relacionarnos, las cuales realmente nos condicionan. Entonces, el capitalismo, desde lo que he podido aprender y leer, es que no es solo como problemas de materia económica, sino como es no sé, como atraviesa como la moral, nuestras relaciones con las personas, nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones de consumo y eso. O sea, eso es algo como que quería implementar. Y si es que en realidad no tenemos como el acceso a una dignidad básica como, no sé, como educación realmente laica o cosas así, como libre de prejuicios de morales judeocristianas, eh, no, no vamos a salir realmente como del problema o como no estamos atacando la parte estructural, sino solo como el producto de toda esta cadena de dominación a la que estamos siendo sometidos y sometidos, básicamente. Eso. Creo, compas, que ahí salió un tema bastante interesante. Algo que me he preguntado y es algo a lo que acabaste tú, Oscar, de mencionar hace un momento, por ejemplo, ¿por qué
pareciera que hay más hijos cuando hay falta de educación o tienen menos trabajo, y es algo que me he preguntado, ¿por qué a veces los sectores empobrecidos son los que mayor hijos tienen? O sea, ahí hay que entender una dinámica social también, ¿no? Que también es, bueno, es producto, sí, de la educación, del acceso a salud, que vuelve otra vez, no sé, no es porque vuelvo al tema recurrente de la salud, pero es claro, ¿no? O sea, siempre he estado en esta pregunta de por qué, qué sé yo, en sectores rurales, marginales, son los que mayor hijos tienen, sabiendo que no tienen las condiciones de poder solventar la vida de muchos niños con una alimentación básica, con educación, con salud, etcétera. Entonces, a veces, no sé, yo creo que también se responde a que se necesita manos de obra, o sea, en la pobreza o en el empobrecimiento necesitas de todos tus hijos para poder sobrevivir. Es mucho, no sé, mucho de lo que pasa, por ejemplo, con los sectores campesinos que mucho tienen los hijos, ¿no? Y es cuando hay las dificultades capitalistas económicas como para poder sobrevivir. Entonces es un tema que creo que le podemos seguir dando mucha cabeza porque es interesante al final de cuentas. Compa, se nos va acabando el tiempo. ¿Mm? Tenemos segunditos. Ya, nos vemos en la otra sala, ¿no? Sí. Ya, gracias, qué gusto. Ya, muy bien, compas. Entonces espero que haya sido tiempo suficiente, aunque nunca es suficiente, pero bueno. Entonces vamos a comenzar. Pues vamos de atrás para adelante para variar un poquito. Entonces, del grupo que estaba en la sala 5, no sé quién va a hacer el favor de poner un poco la conversación. Estaban Daniela, Jorge, Kenia, Rosana, Simón. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Mi nombre es Daniel Enríquez. Estaba con Kenia y Jorge. Solo estábamos tres. Ya. Pues igual. Si pueden exponer. Sí. Bueno, voy a empezar diciendo que soy muy nerviosa y después bueno, la pregunta era cuál era el problema del capitalismo hoy en día, ¿verdad? ¿Me escuchan? No sé, es que mi internet está un poco inestable. Te escuchamos bien. Ya, disculpen, estoy muy nerviosa. Ya. Bueno, conversando con mis compas, primero, creemos que uno de los principales problemas del capitalismo y sobre todo ahora es que genera bastante pobreza, ya que como igual habíamos venido diciendo, las riquezas se concentran en un grupo disminuido de personas en el mundo, ¿no? Aparte que también las industrias hacen un daño al planeta con la sobreproducción que existe en el capitalismo, ¿no? Aparte, bueno, también nos cuestionamos también acerca de cómo el capitalismo se apropia de ciertas luchas sociales, ¿no? Digamos, en el caso del feminismo o de el ecologismo, que busca vendernos, o sea, esa
esa forma, ¿no sé?, la que se lucha, nos vende, o sea, en diferentes maneras y siempre se está apropiando así de cualquier, está viendo la manera de ganar, o sea, de pasar desapercibido y de al final siempre generar más, ¿no? Y tener más. No sé, creo que esto es el principal problema, que siempre quiere más y más y más. Y la verdad no sé qué más decir. Gracias. Muchas gracias, Daniela. No sé si las otras compañeras y compañeros quieren aportar algo más para complementar. Yo primero darle las gracias a Daniela por atreverse, ¿no? Porque un poco es eso, de eso se trata, de perder el miedo y poder hablar. Y bueno, yo creo que es básicamente lo que hemos dicho y un poco como que el capitalismo siempre está en decadencia, o sea, desde que me acuerdo vivimos en crisis, en crisis, en crisis, pero siempre está regenerándose también, ¿no? Entonces, creo que en el día de hoy, sobre todo en el mundo actual, la pandemia nos pone en una situación distinta, en un escenario distinto, totalmente distinto, o sea, nunca habíamos, por lo menos como generación, atravesado esta pandemia, ¿no? Y no habíamos tenido que encerrarnos, no habíamos tenido que saber que existen otros modos de vida también. Y justo hoy en una clase, alguien decía, mi profesor decía algo interesante, como que nos han enseñado otra vez a reconocer a la soberanía alimentaria. Esa soberanía alimentaria que se podría ver como una cosa aislada, una cosa que solamente pasa en el mundo rural, una cosa que, porque siempre hemos tenido alimento como que en la tienda, como que en el súper, pero a medida que esto ya no funcionaba, era como que hay mucha gente que se ha dado cuenta de que esto sirve, de que sirven los huertos en tu casa, de que sirven estas otras nuevas formas de alimentarte, y que al final es como volver a este principio de que necesitas, una de las cosas primordiales de la vida es esta, ¿no? El alimento. Entonces mucha gente dejó de consumir cosas, de comprar tecnología, dejó de comprar las cosas que no eran sumamente necesarias para vivir. Y la gente que atravesó también la pandemia, ¿no? Tuvo que vivir tal vez en carne propia lo que significa no acceder a la salud como un derecho social. Entonces creo que el escenario del capitalismo actual nos atraviesa de diferentes maneras, y también yo creo que, si bien es una crisis, creo que esta crisis, así como que también nos ha permitido ver que primero que el capitalismo está en decadencia, que no da más, que cada día las condiciones de vida de la gente se pauperizan más y más, y que existe gente que lo tiene todo y gente que no tiene nada, ni siquiera para morir. O sea, así, ni siquiera no es ni para vivir, sino recuerden la gente cómo no se podía enterrar, recuerden, era como toda la anarquía que vivimos en las épocas, en el asunto más duro del COVID. Y no significa que las hayamos superado, sino que sencillamente nos hemos, creo que, un poco acostumbrado a eso, ¿no? Porque todavía estamos en estado de sección, estamos en brotes, las vacunas nos llegan, y también las vacunas me parece a rato que también es un gran negocio, porque al fin del día la vacuna nada más es para una cepa. Ya sabemos que tenemos ahora la cepa británica, que ya el virus ha avanzado tan rápido, y la vacuna se la vende privada, pero los estados han invertido en esa vacuna, pero sin embargo tienen que volver a comprar. Entonces es como al fin del día la vida humana es lo que menos importa en el capitalismo, sino cómo se mercantiliza absolutamente todo. Eso. Chévere, compas, muchas gracias. Por cuestión de tiempo vamos a pasar al siguiente grupo porque se nos va el tiempo volando. Por favor, en la sala 4 estaban Atu, Carlos, Cristina, Darwin, Fercho, Washo. No sé quién nos ayuda con la exposición. A ver, compas. Sí, ¿Quién va? ¿Cristina o Washo? Creo que está hablando. Bueno, podemos hacer los dos. Ya. Un poco de cada una de las ideas. Bueno, se habló sobre la afectación del comercio local y los primeros productores también, por el tema de que se van enriqueciendo más las grandes empresas y pues se quita, ¿no?,
que los pequeños productores puedan vender su producto. También que el capitalismo provoca muchas menos tasas de empleo debido a la explotación laboral, mano de obra barata, horas extras no remuneradas, y pues que las empresas siguen enriqueciendo a costa del trabajo de estas personas. También por el tema de privilegio de clases en temas de salud y atención médica, está muy limitado para la gente que no mantiene los recursos para ir a una institución o una clínica privada. Igual que la crisis, bueno, dio más fuerza al capitalismo, por el tema, y bueno, se evidenció también realmente cuál es la cara del capitalismo, por la reducción de sueldos, liquidaciones injustas, despidos que estaban justificadas por el Estado y por la ley. Y pues también que el tema de las votaciones igual fue toda una falacia, un poco hablando acerca de todo lo que ha sucedido en este tiempo. Se habló y también sobre la educación bilingüe quichua, que pues por el tema del auge del capitalismo y el posmodernismo también pone únicamente en comercio todo el tema cultural y pues se va perdiendo el contenido y el valor que tiene por detrás, ¿no? Como varias organizaciones que únicamente ponen un nombre quichua por la moda, por este auge de lo folclórico, de lo ancestral, pero realmente se pierde todo el valor que tiene o el significado como tal. Entonces, el capitalismo actualmente ya no ataca únicamente exterminando o opacando una cultura, ¿no? Sino poniéndolos en el mercado. Eso también es un problema dentro de las nuevas propuestas de reivindicación de varias de las lenguas de aquí del Ecuador, como el quichua, el shuari y otras más. Gracias. Guacho también creo que era que quería hablar, Guacho, ¿no? Sí, compa. Sí, compa, creo que también uno de los puntos principales del problema del capitalismo es que genera mucha pobreza, creando un gran desempleo, y en esta época de pandemia afecta a la mayoría de personas populares, proletarias, que son explotadas por las grandes empresas capitalistas y los burgueses, que se aprovecharon en estas épocas de pandemia, donde que así muchos pequeños negocios quebraron y esas personas sin fuentes de trabajo salieron a la calle a vender cualquier emprendimiento, cualquier cosa que para sostener a su familia y llevar su pan, el pan de cada día a sus hogares, así siendo muy vulnerables de ser contagiados, e incluso perdieron en las personas de nosotros populares, perdieron muchos familiares las vidas por no tener la atención adecuada de salud y la falta de políticas de salud del gobierno al sector popular, mientras que los burgueses, por el mismo caso de tener recursos económicos, han tenido mejores condiciones y atención de salud, y así no se ha evidenciado, desde mi punto de vista, creo que no se ha evidenciado un gran porcentaje de afectación y muertes a estos sectores de los burgueses. De la misma forma, en esta época se evidenció la gran importancia del campo, abasteciendo a las grandes ciudades e incluso realizando los trueques que en mucho tiempo que se ha perdido esta gran iniciativa de productos entre costa, sierra y Amazonía, con productos de cada zona, así ayudándose mutuamente. Eso es mi aportación también. Chévere, muchas gracias, compas. Entonces, igual por tiempo vamos a hacer así cortito y vamos a pasar, por favor, al grupo 3, que estaban Ana y Leonardo. Por favor, no sé quién va a exponer o los dos. Hola, por el tiempo, bueno, voy empezando, tal vez 2 puntitos y Ana tal vez si desea decir algo más. Con respecto a los problemas del capitalismo, creo que podemos ver en el tema del manejo de la salud que se está teniendo, de cómo funciona la gestión de la salud, y se puede hacer una comparación entre cómo funciona un país capitalista frente a otros y cómo la relación entre más capitalismo hay peor manejo en la crisis sanitaria, porque el enfoque sanitario está dirigido a lo económico y empiezan a tener problemas. Entonces, países que tal vez no requieren mayor inversión económica pueden tener iguales o mejores resultados
porque se enfocan en la salud desde la comunidad, desde el colectivo, desde fortalecer esas relaciones, esos lazos. Entonces, la otra más bien enfocada en la vacuna ahora, en los hospitales, en la gestión de lo que depende de un ministerio, de una institución, que eso es la salud pública, versus en una salud colectiva que busca participar con la comunidad. Y lo otro es la desubjetivación, como el capitalismo junto con el discurso de la ciencia que nacía como en la época del barroco, en 1600, o bueno, en 1700, viene a generar distintos problemas que se empiezan a ver en el discurso social a partir de la denuncia del proletario, pero a partir del discurso del psicoanalista, a partir del discurso de la histérica. Son como representantes de un síntoma que se viene construyendo a nivel social, producto de la desubjetivación, o sea, de no considerar al sujeto, ¿no? Como lo que pasa, lo que mencionaban antes, de cómo encierran a las personas y no consideran que hay personas que viven, ¿no? Del día a día. Entonces, son sistemas de salud que matan o ponen en un riesgo o exponen a esta complejidad a la población, en vez de destinar un sistema de provisión de alimentos con un huerto comunitario, etcétera, etcétera. Es una visión sustentable y bueno, soberana, etcétera, etcétera. Entonces, no sé si Ana tal vez quería complementar algo más. ¿No? Bueno, muchas gracias, Leonardo. Igual si Ana luego quiere decir algo, puede complementar. En la sala 2 estaban Francisco, Kevin, Pablo, Paulina, Purik, Walter. No sé quién nos va a colaborar. Hola, ¿cómo están? Yo voy a decir un poquito de lo que hablamos en el grupo. Bueno, dentro del mayor, digamos, el mayor problema que pudimos evidenciar dentro de las problemáticas en todo este sistema capitalista son las desigualdades sociales que se dan debido al sistema per se, ¿no? Otra de las cosas que también evidenciamos es el avance del urbanismo en la ruralidad, que van disminuyendo los espacios, incluso también aquí se mencionó, se van perdiendo empleos y eso agudiza la pobreza dentro del campesinado. Entonces, como tú también mencionabas, migran estas personas del campo a la ciudad porque ya ven que hay poca oportunidad de poder desarrollarse allí y justamente el sistema capitalista hace eso allí, ¿no? Empuja hacia que, digamos, que se vayan disminuyendo las posibilidades. La producción tiene muy poca paga, la mayoría del producto, la ganancia del producto se los lleva el transportista, ¿no? Entonces eso va profundizando y va agudizando la pobreza dentro de la parte campesina y por eso es que también de cierta forma deciden migrar. Y dentro de otro punto también justamente hay un compañero que es guardaparques que también nos decía que se evidencian ahí los procesos justamente capitalistas que en torno a la distribución de las tierras y que generan presiones hacia estos espacios naturales, digamos, depredando estas zonas de importancia para las comunidades y para la naturaleza. Entonces, en ese sentido, el sistema capitalista provoca todo este tipo de cosas, ¿no? Otro punto también era de una compañera que nos decía que los estados hegemónicos buscan diferentes formas para mantener a los llamados tercermundistas, o sea, nuestros países, dentro de un sistema de control, ya sea político, económico y social. Y este último, la mayoría de los programas sociales provienen de entidades no gubernamentales como la ONU, por ejemplo, en donde también de cierta forma se torna como una especie de control para calmar algunas cosas que se exceden, por así decirlo, pero que en realidad sirven para solapar algunas, digamos,
como paliar, ¿no? Como utilizarlo de paliativo y no como una solución de fondo, sino más bien algo de forma. Entonces, este poder económico es el que prevalece dentro de todo el sistema capitalista, en el cual explota al hombre y depreda a la naturaleza. El capitalismo también extermina las dos mayores fuentes de riqueza, perdón, más bien explota al hombre y a la naturaleza. Entonces, es este sistema, digámoslo así, que excluye a la sociedad y es muy notorio. Entonces, también parte a la sociedad en el punto de que no le interesa la educación de las personas, sino más bien en solamente mantener su hegemonía. Eso más o menos un poquito parafraseando con todas las ideas que dieron los compañeros, fueron una lluvia de ideas que hicimos, que lanzamos y las estoy tratando de poner en contexto para la exposición. Chévere, gracias, compa. ¿Algún otro compa que quisiera agregar algo más? ¿No? ¿Sí? Bueno, yo quisiera hacer otro aporte justamente con esta tendencia de la pandemia, en el que, a razón de mi práctica laboral, me he llegado a encontrar con casos en que los estudiantes, ya mucho más allá de su condición de vulnerabilidad, han tenido que salir a trabajar debido a la necesidad de poder adquirir un equipo tecnológico para recibir clases. Entonces, todas estas consecuencias, más allá de todas estas ideas que se dan por el origen de esta enfermedad, las consecuencias han generado más brecha socioeconómica. Obviamente, los gobiernos que tienen mayor poder, mayores recursos, que de hecho los han conseguido de los países que supuestamente menos tienen, están marcando también esta diferencia y ahondando más esa brecha con nosotros, con estos países que nos denominan como tercermundistas. Entonces, esta nueva forma de la educación también está, no sé si no sé si suponer que es algo planificado, o sea, hacerle más ignorante al pueblo que viene de estos países a los que le quito los recursos para beneficiarme, para tener mayor ventaja hacia ellos. Muchas gracias, Paulina. Sí, Leonardo quiere aportar algo, me parece. Sí, quería algo que mencionar de cómo el capitalismo también puede, de cierta forma, hacer que las organizaciones de la sociedad civil se vayan debilitando. Y creo que si podemos pensar en cómo organizarnos, cómo fortalecernos, creo que es un buen paso de ir avanzando hacia esas plataformas de conectarnos, de hacer redes y de reconocernos también como sujetos políticos. Gracias, compa. Vamos a pasar al último grupo, se nos va el tiempo volando, que está Alexandra, Astrid, Aini, Carlos, Ismael, Karen y Oscar. No sé quién nos va a ayudar con la socialización. Buenas noches, me llamo Oscar. Bueno, les comento rapidito lo que salió con los compañeros y las compañeras, ¿no? El primer como malestar que vino, mencionado por un compañero, fue el colapso de los sistemas de salud. El compañero Ismael hablaba sobre el narcotráfico como una alternativa de trabajo para gente que no tiene otra manera de qué otra manera sostenerse. Alexandra hablaba del daño ambiental sin reparo, de consumo desmedido, ¿no?, que tiene este sistema como tal.
Astrid hablaba sobre la salud mental y al mismo tiempo como esta es tratada con medicamentos que benefician directamente a las farmacéuticas y todo esto genera como acumulación capitalista, ¿no? Aine hablaba sobre los derechos laborales y las pérdidas de trabajo y algo que podríamos hacer como una síntesis de todo esto, hablando como de la deriva ecológica a la que nos enfrentamos y a todos los demás problemas, es entender que vivimos como en el sur global, ¿no? Y que nuestros países están condenados de alguna forma al extractivismo del norte global. Otra cosa también importante que salió es que se hablaba de esto, de la sobrepoblación, de cómo quizá podemos cambiar nuestros hábitos de consumo, consumir menos plástico y darnos cuenta que veíamos ciertos detalles más, ¿no? El problema como en macro, ¿no? Como darnos cuenta también que el sistema capitalista no es solo una manera en la que se consume o es una situación que solo aterriza en materia de lo económico, sino también es una forma de pensar, es una forma de relacionarse, es una forma de seguir explotando a las mujeres y a las disidencias, es, no sé, es ideológico y es una forma de vida, más allá del trabajo y tal. Eso. Gracias. Gracias. ¿Algún otro compa o compa que quiera aportar con algo? ¿No? Bueno, compas. Entonces, un poco, digamos, lo que hemos visto es que, en general, el problema del capitalismo se centra justamente en las relaciones sociales. Y que ahí es el punto donde generalmente la lucha política se asienta. El tema del proceso económico es un proceso justamente que se da más allá generalmente de este tipo de problemáticas y que generalmente lo que hace el proceso económico es que tensa el capitalismo. Algunos compañeros hablaban, por ejemplo, de la sobreproducción. Y ese proceso tensa justamente las relaciones sociales, porque la sobreproducción no debería darse. Es decir, si hubiera una producción más o menos planificada y si hubiera una repartición más o menos justa de lo que serían justamente las riquezas en forma de mercancías, pues no existiría sobreproducción, sin embargo existe. Hace un año, por estas fechas más o menos, estaba el tema del petróleo, que ustedes se acordarán, por ejemplo, cuando el petróleo llegó a valer menos 0,5, alguna cosa así, y que hablaba justamente de cómo había una sobreproducción de petróleo, por el tema de la pandemia no se podía dar la circulación del mismo y llegó esta crisis así que nunca se había visto en la historia. Y de esas crisis pasan quizá todos los días, sin exagerar, pero de diferentes mercancías, quizá no tan vitales como el petróleo para casi toda la economía del mundo occidental al menos, pero generalmente hay economías, hay mercancías, empresas que quiebran justamente por esto. Entonces, esto nos habla de que esa producción de capitalismo, que es incontrolable, que es gigantesca, que podría resolver realmente muchos de los problemas sociales, se encuentra constreñido por los problemas que estamos viendo, ¿no? Sobreexplotación de las personas, ausencia de fuentes de trabajo, destrucción de la naturaleza, destrucción de los tejidos sociales, incluso la imposibilidad de justamente garantizar la vida de los seres humanos, ¿no? Que nosotros vemos que es un problema de relaciones sociales. Es decir, si hubiera habido una inversión en salud más o menos adecuada, hay, por ejemplo, un compañero que trabajamos aquí en Quito que él habla justamente de, un compañero Narváez suele plantear justamente que si hubiera habido una pruebas masivas, testeos masivos, y se hubiera generado como cuarentenas justamente en los lugares donde había casos, se hubiera resuelto el problema de una manera muy sencilla y que luego se hubiera, bueno, pues vacunado una alta tasa de la población, pero no se hizo. Es decir, jamás hizo testeos masivos, las personas en su gran mayoría tuvieron que hacerse los test incluso por su propio dinero, porque no había forma de otra manera. Muchas personas se quedan en las casas porque no tienen para los hospitales, las personas que van a los hospitales no reciben una atención adecuada, los familiares tienen que comprar ellos mismos los implementos, es decir, es un desastre y no es un desastre provocado por la pandemia, es un desastre por las relaciones sociales. Si eso no se hubiera dado de esa manera, si hubiera unas relaciones de otro tipo, no hubiera sucedido lo que sucedió. Y lo mismo tiene que ver con el trabajo, es decir, el problema del trabajo es un problema de las relaciones sociales, porque realmente si el capitalismo estuviera mejor distribuido, digamos, en el mundo, si hubiera fábricas en diferentes partes, pues el problema no se daría. Pero justamente dentro del capitalismo eso no se puede dar. Por eso es que aparece la alternativa de pensar diferentes tipos de sociedad, que digamos quienes somos marxistas-leninistas le llamamos socialismo, pero se le ha llamado de muchas maneras, y quizá hoy en día incluso se le sigue llamando de muchas maneras, pero es pensar estas nuevas relaciones sociales, estos nuevos tipos de sociedad, que justamente es un poco la invitación a esta escuela de formación política. Que obviamente como nosotros, parte del movimiento guevarista, pues somos marxistas-leninistas, pero la idea es obviamente discutir, es decir, que se puedan problemáticas, que se pueda opinar, y que más bien vayamos construyendo justamente este conocimiento colectivo, que es este
posibilidad de discutir justamente sobre estas problemáticas y que hoy, digamos, iniciamos. Entonces, digamos, la escuela de hoy era justo trabajar estos temas. Creo que ha sido interesante el día de hoy. Hemos oído algunas propuestas, algunos planteamientos, y la idea justamente sería continuar con esto la siguiente semana. Entonces, está planificado para 8 sesiones, y la idea es tratar de como cumplirlas todos para ir trabajando. Igual, aquí la compañera Karen, que está un poco también aquí trabajando en la organización, también nos ha ayudado con el tema este de un aula que también está construida, que también sería el tema de que puedan visitarla. Vamos a poner ahí algunos materiales para que se puedan descargar, ver, incluso las grabaciones y algunas otras cosas. Entonces, no sé, Karen, si explicas un poquito de eso. Sí, hola. Hola con todos, ¿cómo están? Buenas noches. Bueno, qué gusto tenerles aquí en este espacio y pues, bueno, como organización hemos tratado también de buscar formas como de complementar estos espacios, que, bueno, nos vamos a dar cita en esta nueva forma presencial, digamos así, sincrónica, pero también queremos dejar un espacio como asincrónico que no tendrá mucha dificultad por ahora, donde reposarán como los textos bases del marxismo, sí, que soportan estas clases. Entonces, y también reposará la pregunta, ¿no es cierto?, que Ernesto ha generado al final de la sesión y por la que hemos trabajado en las distintas aulas, donde pueden ustedes seguir alimentando, ¿no? Podemos tener aquí en el Google Classroom una interacción de debate, ¿no? Con la pregunta que se ha generado y que le hemos dado bastante respuesta. Entonces, sí, si se animan a contestar, pues podrían hacerlo. Yo ahora al grupo les voy a enviar el enlace, sí, por el que ustedes tendrán que entrar. Creo que tienen que tener una cuenta en Gmail, esa es como el requisito para que se puedan sumar a las clases. Y pues nada, aquí encontrarán los textos que pueden descargarse y encontrarán el día de mañana colgado el video, ¿no?, de la clase de hoy. Eso principalmente, y pues por ahí vamos teniendo una comunicación. Igual podrían plantear preguntas por esta misma vía, que nosotros las iremos revisando y pues el compañero expositor se encargará también de desarrollarlas el día de la clase sincrónica. Eso sería, Ernesto, gracias. Chévere, gracias. Gracias, compas. Igual esta semana hay 2 eventos que igual les invitamos. El uno va a ser un foro de trabajadores, que van a estar varios trabajadores sindicales de varias organizaciones, un poco planteando la problemática de los trabajadores, que sería el día del miércoles, y el día sábado estamos organizando también un tema justamente por el Día del Trabajo, pero con los trabajadores invisibilizados, que estamos hablando justamente con personas dedicadas al trabajo del hogar, al trabajo del cuidado, al trabajo justo de la educación, y otros trabajos que no se suelen vislumbrar y que son problemáticas por ahí. No es parte de la escuela, pero si a alguien le interesa el tema, pues también está invitado a asistir. Por ahí hemos de compartir los enlaces para que si les interesa puedan conectarse y escuchar un poco estas diferentes participaciones que quizá no son tanto desde esta cuestión de formación política específica, sino de la experiencia de la clase trabajadora, de la clase obrera, de los trabajadores, los sectores populares, que son pues finalmente quienes nos enseñan a nosotros y quienes tratamos luego de condensar en estos espacios de educación política. Eso, compas, sin más, muchas gracias por haber venido. Como solemos decir en el campo, no se irán asustados, y más bien invitarles la siguiente semana para que estén aquí, se conecten y podamos seguir conversando de estos temas. Gracias, compas, y hasta el próximo lunes. Una buena semana, y que es una semana de lucha, que es 1 de mayo, y aunque estemos encerrados, la lucha no se termina, ¿no? Eso, compas. Una buena semana. Hasta luego, gracias.